Muy buenas noches, arrancamos estado de alarma y como bien sabéis, cada noche le rendimos un homenaje a una víctima por el coronavirus. ¿Por qué? Porque es que ya son 39.786 muertos por COVID-19, 238.564 contagiados. Seguimos siendo el país con más muertos por millón de habitantes y le voy a dejar una imagen en honor a una persona que ha perdido la batalla contra el coronavirus. Ese buen hombre que han visto ahí es Graciano Sánchez Ribagorda, que nació el 1 de julio de 1933 en Ventas de Retamosa, de la provincia de mis padres, de Toledo, y falleció el 17 de marzo de 2020. Desde muy pequeño se sintió atraído por la música y se hacía instrumentos. Consiguió ayuda para estudiar música en Madrid y a ella dedicó su vida. Deja 4 hijas y 6 nietos. Mi fuerte apoyo y el apoyo de todo el equipo de Estado de Alarma, así como las víctimas, a los familiares de esas víctimas que han perdido la batalla frente al coronavirus. Vamos a tener hoy un programa cargado de asuntos. Vamos a arrancar con esa crisis de la abogacía del Estado, donde el gobierno sigue presionando. Parece ser que comienza la purga. Ha habido un cese hoy dentro de la abogacía del Estado. La abogada que investigó al proceso, esas irregularidades contables dentro del Ministerio de Hacienda. Está habiendo crisis, según cuenta hoy El Mundo Hoy. Alzan la voz y te cortan la cabeza. Miembros del cuerpo jurídico de élite relatan las presiones del gobierno. Se lanza el mensaje contra el disidente, es decir, al que disiente se va contra él. Hay que recordar que la abogacía del Estado está presionando mucho a la juez que investiga el 8M y está presionando mucho a la Fiscalía para que trate de exonerar ya al gobierno y que le trate de desvincular de ese 8M letal, que todos sabemos que este gobierno es responsable, y así hay muchísimas querellas y denuncias contra este gobierno, contra Simón, contra Illa, porque Simón, hoy contaba que Diario, que volvió a recibir otra advertencia ya en febrero de que no había que celebrar aquel 8M. De hecho, el 8M, ¿no? La Unión Europea avisó a Simón en febrero de la necesidad de suspender eventos para controlar el virus. Si es que cancelaron un congreso evangelista 3 días antes del 8M. ¿Por qué si el congreso evangelista sí y por qué no el 8M? Está claro que a Fernando Simón se le está poniendo cara de cadáver judicial, aunque él sigue dando ruedas de prensa. Vamos a hablar otra vez del disparate del vaivén respecto al turismo, ¿no? Estamos viendo cómo el gobierno sigue improvisando y ahora quiere tomar la temperatura a los turistas extranjeros y hacerle los test rápidos, que es lo que tendrían que haber hecho antes de lanzar esa medida contradictoria de obligar a confinar a los turistas extranjeros durante 2 semanas. Claro, toman esta medida cuando ya el turista extranjero está pensando en Grecia o ha reservado ya sus vacaciones en Grecia, en Túnez, en Turquía, en Croacia, en Israel. Está claro que este gobierno se ha cargado del turismo y no va a ningún lado. Vamos a hablar también de todas esas lagunas que conlleva la aplicación de esa renta mínima, de ese ingreso mínimo vital, esa paguita. ¿Qué va a pasar en comunidades como el País Vasco? ¿Se va a cobrar 2 veces o no? Y es que hoy es el Día de las Fuerzas Armadas. Vamos a rendir un sonoro homenaje a las Fuerzas Armadas y vamos a hablar del papel del rey, porque hoy ha reaparecido, ha apoyado a las Fuerzas Armadas justo en una semana donde se está hablando muchísimo de esas presiones que está metiendo el gobierno a la Fuerza de Cooperación del Estado, en concreto a la Guardia Civil, y os vamos a contar el plan que tiene Iglesias de tratar de unificar a la Policía Nacional con la Guardia Civil para seguir esa purga que ha iniciado Marlaska. Así que en breve vamos a comenzar y no se olviden, hoy entrevista exclusiva al candidato del PP a la Lehendakaritzia, del PP más Ciudadanos, Carlos Iturgaiz, que ha sido una persona que estuvo a punto de morir a manos de ETA hasta en 2 ocasiones, una persona que siempre ha estado muy cerca a Marimar Blanco, de todas las víctimas del terrorismo, que llevó al PP a tener el mejor resultado de su historia, si no recuerdo mal, en el Parlamento Vasco, y hoy viene sin pelos en la lengua y dispuesto a sacar de la Lehendakaritzia a ese gobierno irresponsable del PSE con el PNV, que han lanzado a los ciudadanos vascos, teniendo muy malos datos, peores datos que Granada o la Costa del Sol, a una fase de la desescalada, y ahora tienen lo que tienen, las playas llenas, y ya temen un repunte. Solo hay que ver cómo tratan a Urkullu en los hospitales vascos para saber lo que piensan ahora los profesionales sanitarios de este gobierno del PNV, que sigue teniendo enterrado a 2 ciudadanos vascos bajo los escombros, ¿no?, del vertedero de Zaldívar. Al PNV, cada vez que le toca gobernar, saben muy bien cazar recompensas del gobierno, chantajear al gobierno, pero cuando le toca gobernar una crisis, dejan mucho que desear. Así que esperemos apoyar a Carlos Iturgaiz, a Vox y a todas las opciones constitucionalistas que pongan fin a tantos años de nacionalismo vasco en connivencia con Bildu, porque el PNV recogía las nueces de ese árbol que agitaba ETA, que agitaba los pistoleros cobardes de ETA. Así que empezamos el vídeo y muchísimas gracias a todos.
llamando a la insubordinación del ejército, diciendo que el ejército debería actuar, diciendo que este es un gobierno criminal e ilegítimo. La firma del partido de Sánchez con el partido de Otegi emborrona la historia del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas noches de nuevo, estamos ya con nuestra mesa virtual, hoy sin duda espectacular, tendremos, como bien sabéis, entrevista en exclusiva al candidato del PP a la Lehendakaricha, Carlos Iturgaiz, y hoy estamos también con una vasca de pro que no hay mejor persona que ella para que nos dé un poco el termómetro de las elecciones vascas a escasas semanas. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo te encuentras? Rosa Díez. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada, compañeros. ¿Por qué no has ido en esa plancha del PP, más Ciudadanos? ¿Quién, yo? Sí, ahí en el País Vasco. ¿Y tú? Es que no tiene... Era una broma. Sencillamente, ¿por qué no? No, pero se especuló mucho con que podía ser cabeza de lista, de hecho. O sea, a mí me lo contaron. Tú lo has dicho, se especuló. Claro, que la especulación suele tener que ver con la realidad, pues en fin, en este caso, nada. Porque claro, imagínate ahora que llegas a ser cabeza de lista del PP más Ciudadanos. Ahora Ciudadanos resta, sin duda, ¿no? Tú conocerás a gente que iba a votar al PP y que ahora no va a votar al PP en Euskadi, ¿no? Por culpa de Ciudadanos. Pues sí, al menos en este momento lo formulan así. Luego, yo qué sé, cuando llegue el día de las elecciones, pues bueno, en el último momento no sé lo que pasará. Pero primero en este momento hay mucha frialdad, por lo menos lo que yo veo, en torno a las elecciones en general. No me refiero solamente en torno al Partido Popular, con la coalición con Ciudadanos. Yo creo que la gente está muy fría respecto para unas elecciones. Oye, estamos en estado de alarma. Estamos, en fin, no puede uno ir a ver a sus amigos de San Sebastián, en mi caso que soy vizcaína, y tengo que estar pensando en ir a votar. No hay ambiente electoral para nada. Y la sensación es que, bueno, es que son unas elecciones convocadas por interés puramente partidista. Y eso, bueno, pues provoca mucho rechazo. Entonces ya, luego la derivada de a quién votar o no, salvo los que son de rebaño y votan rebaño, caiga quien caiga, la gente en general, que mucha gente no es tan rebañil, pues está muy fría. Y yo no sé lo que pasará de aquí a las elecciones, pero lo que observo es muchísima frialdad. ¿Sabes quiénes no van a votar? Los dos ciudadanos vascos que llevan 161 días enterrados ahí por esa nefasta gestión del PNV en Zaldívar, en el vertedero de Zaldívar, como recuerda cada día Beatriz Fanjul, y que incluso tú has hecho alguna vez alusión, porque cada vez que le ha tocado al PNV gestionar alguna tragedia, algún drama, véase Zaldívar, véase el coronavirus,
véase también su escándalo de corrupción del caso de Miguel, que ha pasado de puntillas. Curiosamente, los medios de comunicación no miran al PNV cuando hace la nefasta gestión que está haciendo, pero claro, hemos visto a los profesionales sanitarios cómo están abuchando a Urkullu continuamente. Pero bueno, esperemos que estas elecciones al menos se sirvan para darle un susto, ¿no?, al PNV y a su coalición también sui generis con el Partido Socialista de Euskadi, que también buscará tenerle la mano a Bildu, como ha hecho en el gobierno central, ¿no? Pero bueno, vamos a darle paso y luego hablamos de este tema también a Jano. ¿Qué tal te encuentras, Jano? ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Veo tú muy blanco y Cristina muy morena. Vivís en Valencia los dos, una está disfrutando de las terrazas, otros como tú y como yo tenemos cara de crepúsculo, de no haber salido mucho del confinamiento. A ver, también tengo que decir que yo nunca he sido muy de estar moreno, ¿eh? Pero sí, poco. La verdad es que no... El tema de las terrazas aquí, bueno, en Valencia pasamos a fase 2 el lunes, pero es que es muy extraño todavía el ambiente. La mayoría de restaurantes y de terrazas siguen cerradas. Y bueno, también es que pues tampoco tengo tanto tiempo libre como para poder estar tomando el sol, de momento. ¿Qué tal, Cristina Seguí? ¿Cómo te encuentras? Que nadie se crea que soy como Lorenzo Lamas, el rey de las ramas, que yo trabajo mucho en las terrazas también. Lo que sabemos es que el del router wifi hoy no está trabajando mucho contigo. Mira bien tu conexión wifi y luego te damos caso. Conéctalo bien, por favor, porque hay problemas de cobertura. Rosa Díez, vamos a empezar con, para mí, el tema del día, que es la apertura del mundo, las presiones de la abogacía del Estado al cuerpo jurídico para tratar de defender al gobierno que está siendo ya presuntamente culpabilizado por una juez por haber alentado un 8M cuando las recomendaciones sanitarias decían todo lo contrario. Se están produciendo presiones enormes. Ese titular del Mundo de cómo alces la voz, te cortan la cabeza, ¿a ti a qué te recuerda? ¿Un sistema totalitario, una dictadura? ¿En qué estamos? Bueno, estamos en un episodio ya conocido. Ten en cuenta que Edmundo Val tuvo que marcharse, se marchó por dignidad, precisamente porque las instrucciones del gobierno iban en contra de su conciencia respecto de, en aquel momento, el juicio por el 1 de octubre, por el golpe de Estado que se dio desde Cataluña. En la abogacía del Estado trabaja para el gobierno, es decir, su cliente es el gobierno, trabajan a las órdenes del gobierno, pero eso nunca ha sido obstáculo para que la abogacía fuera una institución respetada y respetable, porque sus miembros son abogados del Estado, personas que cada uno, en fin, piensa lo que sea desde un punto de vista ideológico, defiende las posiciones que sea, pero en la que históricamente, digo, la abogacía del Estado ha primado la responsabilidad y ha primado la profesionalidad. Bueno, este gobierno de Sánchez Iglesias, este gobierno nefasto y este gobierno tóxico, lo pervierte todo. Todo lo que toca, por supuesto todas las instituciones más respetables, las termina pervirtiendo. Lo pervierte absolutamente todo, lo pudre todo. Y eso es lo mismo, eso es lo que ha hecho desde el primer momento, lo hizo, insisto, con el juicio contra los golpistas, con la abogacía del Estado, la manipuló, la dio instrucciones en contra de los criterios que la propia abogacía había manifestado y ahora lo vuelve a hacer para protegerse a ellos mismos. Naturalmente, ataca a la jueza que lleva esa denuncia en el Juzgado 51 de Madrid, porque a la jueza no la puede destituir, como ha hecho con el coronel Pérez Cobos. Si pudiera destituirla, la destituía. Pero como no puede destituirla, lo que hace es tratar de destruir su prestigio profesional. O sea, en fin, la actitud de un gobierno que es una anomalía en la Europa de las libertades, un gobierno que no respeta la separación de poderes, un gobierno que quiere destruir las instituciones democráticas y que no tiene ningún tipo de prejuicio, ningún tipo de límite para hacer ese trabajo. Yo creo que tenemos que rebelarnos contra este sistema de funcionamiento porque nos va la democracia en ello. De hecho, ha habido un cese importante hoy, la abogada del Estado que acusó de malversación al juicio del proceso como perito. Es decir, Carmen Tejera fue la jefa del grupo de trabajo creado por el Ministerio de Hacienda para investigar el caso Procés. Hoy hemos conocido, a través de medios como Confilegal, que ha sido cesada. Hay una purga más en la abogacía del Estado. ¿Te temes que ya se hayan iniciado, se hayan cortado ya las cabezas? Hablabas de Mundo Val, ahora este cese. Hemos visto lo que está ocurriendo en la Guardia Civil con el cese de Pérez de los Cobos, con el cese del número 3, con la dimisión del 2 por injerencias del gobierno en el Poder Judicial, y ahora vemos que la abogacía del Estado, porque tú dices, el cliente es el gobierno. No, el cliente deberíamos ser los ciudadanos. La abogacía del Estado debería ser
también a los ciudadanos que han perdido a sus familiares en esos centros de mayores que gestionaba el señor Iglesias. 18.000 ancianos han caído como moscas, ¿eh? No, por supuesto que la abogacía del Estado, como toda institución, está para servir a los ciudadanos, pero está a las órdenes del gobierno. Entonces, está a las órdenes del gobierno y la historia de la humanidad, desde luego la historia de Europa, no tan lejana, nos ha dejado algunas enseñanzas. Entre otras cosas, que este es el funcionamiento de cualquier gobierno totalitario. Tratar de utilizar a los funcionarios para defender sus intereses. Los intereses del gobierno, no los intereses de los ciudadanos. Pero esto también es una lección que tenemos que recordar todos y que yo estoy segura que la inmensa mayoría de los funcionarios que son buenos profesionales y personas decentes también lo recordarán. Todo gobierno totalitario requiere del sometimiento de los funcionarios para alcanzar el poder o para mantener el poder o para hacer barrabasadas, es decir, para que el totalitarismo funcione. Cuando los funcionarios se oponen e insisten en la necesidad de defender con integridad sus posiciones, el totalitarismo fracasa. Esa es una enseñanza de Europa. Entonces, como de Europa, de la historia de Europa, de la historia de la democracia. Todo totalitario necesita doblegar a los funcionarios. Cuando los funcionarios se resisten y impera el sentido de la responsabilidad y la honestidad y la profesionalidad, el totalitarismo está agotado. Bueno, sí. Esto es en lo que yo confío. Sé que la inmensa mayoría de los funcionarios son personas decentes, profesionales, honorables. Y lo mismo que la Guardia Civil es una institución a la que ni siquiera este gobierno va a poder destruir, no la pudo destruir ETA, no la va a destruir este gobierno. Estoy convencida de que la inmensa mayoría de los funcionarios también se resistirán a las presiones del gobierno. Eso no quita importancia a las presiones, pero sí nos da, en fin, una esperanza. La esperanza en que tenemos gente trabajando en la administración que sabe que se debe a la ley y no a ese gobierno, insisto, que se comporta como un gobierno totalitario y que es en Europa una absoluta anomalía en términos democráticos. Juano, esas horas de encierro no estarás estudiando la oposición a abogacía del Estado ahora, ¿no? Porque con los tiempos que corren, tú serías purgado al minuto. La verdad es que no, en eso no entro. Pero bueno, eso es lo que muy bien comentaba Rosa, es lo de todos los regímenes totalitarios, y bueno, son 4 pilares, uno de ellos desde luego la justicia, está la educación, están los medios, y el último son las Fuerzas Armadas, que es lo que le queda, ¿no? Porque ya en la justicia esto, pues, están acelerando el proceso, pero hay que recordar que esto empezó ya desde que se formó este gobierno, con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, ya previamente Edmundo Val había sido purgado. En fin, yo creo que esto lo que estamos viendo en España es un cambio de régimen que se está aprovechando esta situación excepcional para acelerarlo simplemente. Y evidentemente la justicia tienes que controlar. Luego con la justicia puedes hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí nos olvidamos todos que el señor Rajoy, que en fin, yo no lo voté en absoluto y además tampoco le tengo gran simpatía, la moción de censura todo comienza con un fragmento del juez de Prada que era falso. O sea, todo empieza con algo falso que está hecho a través de la justicia. Entonces, la justicia es fundamental para los regímenes totalitarios porque a partir de ahí, si tú la controlas, puedes hacer lo que te dé la gana. Incluso, ya te digo, poner fragmentos falsos, aunque luego fuese expulsado de la sala de lo penal este hombre, señor Sánchez, ya es presidente del gobierno. Es que aquí nos olvidamos enseguida de las cosas, pero la realidad es que esto es un proceso que viene desde hace muchísimo tiempo. El caso de los ERE en Andalucía también es otro escándalo mayúsculo. Pero si tú controlas la justicia, te puedes permitir hacer todo este tipo de cosas y si a eso lo unes con los medios de comunicación que no informan de estas fechorías, pues prácticamente tienes barra libre. Entonces eso es un peligro muy, muy importante y después de la justicia ya solamente les quedarán las Fuerzas Armadas y lo que es, digamos, la figura de Su Majestad el Rey para acabar por completo con la España que hemos conocido en los últimos años y ya instaurar su régimen de dictadura bolivariana, básicamente. Preguntarte, Cristina, ya controlan, parece ser, la abogacía del Estado y controlan la Fiscalía General del Estado a través de Lola, que tú bien conoces. ¿Qué le falta por controlar en el Poder Judicial a los abogados? Porque ya es lo último, a las acusaciones populares. No, bueno, y nos hemos dejado a los medios de comunicación, ¿verdad? Teníamos esta pasada semana a La Sexta haciendo casi apología del terrorismo, diciendo que el FRAP era una escisión del PCE y que era una organización antifascista, ¿no? Cuando era un
una organización terrorista que mataba a policías, entre otros, ¿no? Básicamente. Pues no queda nada, y el problema es que ya hay una percepción social, y estando de acuerdo con todo lo que ha dicho tanto Rosa como Jano, del ciudadano que siente esa inseguridad jurídica en torno hacia los jueces, ¿no? La gente está dejando de confiar en los jueces, pero yo recuerdo que la propia Fiscalía del Estado pedía ayuda no hace mucho, en diciembre, que nos parece que hace años, ¿no? Pero hace tan solo 4 o 5 meses que la Abogacía del Estado pedía ayuda a través de los medios de comunicación diciendo que no eran la abogacía del partido, no eran la abogacía del PSOE, la abogacía del Estado, ni siquiera la abogacía del gobierno, ¿no? Y acordados de esas dificultades que tuvo la propia Abogacía del Estado para que sus integrantes firmaran aquel escrito sobre la libertad de Junqueras, ¿no? Yo creo que no hay nada que este gobierno, con total obscenidad y con total rapidez, se esté preocupando de no pervertir, porque son conscientes de que están echando capas lodazales de basura que son imposibles de recopilar por una persona normal que se tiene que ocupar de su día a día, ¿no? Están normalizando lo innormalizable y están normalizando y están haciendo que la gente, pues con esa poca memoria, se vaya olvidando de las cacicadas que va cometiendo este gobierno para instalar ese régimen del que comentabais antes, ¿no? Rosa, ante esta época de incertidumbre, donde muchos españoles nos sentimos desamparados, perseguidos por este gobierno, muchos echan en falta la presencia del rey. Hoy, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, que felicito a todos los compañeros de la Fuerza Armada, que este programa sin duda reivindica la defensa de Fuerzas Armadas y de toda la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado, pues el rey, ¿no?, ha valorado muchísimo al Ejército, a las Fuerzas Armadas, y sin duda ha sido un día donde este discurso parece ser que está dentro de esa estrategia que adelantaba Carles Enric, de que el rey poco a poco iba a ir reapareciendo. También te digo, Moncloa le tienen un poco apelmazado, un poco secuestrado, entre comillas, porque cada vez que ha movido ficha al rey han aparecido filtraciones contra el rey emérito. ¿Tú crees que Moncloa está en esa estrategia de tener amordazado al rey? Porque en circunstancias normales, si no estuviese ese escándalo de corrupción de su padre, todos sabemos que el rey hubiese tomado ya el timón y se hubiese dirigido más a la ciudadanía, como hizo en el 1 de octubre, ¿no? Hombre, yo creo que, a ver, tenemos que tener en cuenta que nuestro rey, por nuestra Constitución, es un jefe del Estado con muy pocas competencias, o sea, con muy pocas competencias de carácter ejecutivo. Entonces, dentro de él, cumpliendo con su papel y cumpliendo con su obligación y sin excederse, pero sin dejar nada tampoco al margen, yo creo que hace su papel. Hombre, a mí me gustaría verle con más brío, me gustaría en algunos momentos hecho en falta, pues yo que sé, unas palabras más fuertes, pero a la vez me acuerdo inmediatamente de que tiene una posición y que no puede salirse de esa posición. Por supuesto que desde Moncloa, desde el gobierno, les gustaría que el jefe del Estado desapareciera del mapa, porque el quererse cargar el sistema del 78 parte también de la base, o tiene también como objetivo cargarse lo que es esencial dentro del sistema del 78, que es la monarquía parlamentaria. Es que nosotros hemos decidido que el modelo de Estado es la monarquía parlamentaria y que el rey, con más o menos competencias, es nuestro jefe del Estado. Por supuesto que es una estrategia de Moncloa apartar al jefe del Estado, hacer que los españoles, o procurar que los españoles nos olvidemos del jefe del Estado, pero es una estrategia, en fin, yo pienso, no es que sea particularmente optimista. En el día de hoy yo me he puesto hoy para recordar y también para honrar a todos los hombres y mujeres que hacen cada día grandes las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con su trabajo y con su responsabilidad, incluida desde luego también la Guardia Civil, a la que también quiero rendir particular homenaje y reconocimiento de su honor. No está destinado al fracaso cualquier intento de quitarle en medio al jefe del Estado, lo digo sinceramente como lo pienso. Y mira que hacen esfuerzos, tú hablabas de filtraciones, pero bueno, vamos a dejar, en fin, que filtren cosas que han ocurrido, que no han ocurrido, que no le afectan directamente al jefe del Estado, es una estrategia barriobajera y, bueno, forma parte del tipo de gente que está en el gobierno. Pero es que no es eso, es que el rey ha tenido muchas decenas de actos durante estos 2 meses y medio de estado de alarma. Y la mayor parte de ellos no han salido en ninguna televisión, ni en la televisión pública, ni en las televisiones compradas.
financiadas. Porque decía Cristina, hablaba Cristina de las medios de comunicación, pero si es que la desgracia de España es que los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, prácticamente todos, para decirlo mejor, son propiedad de media docena de grandes empresas y bancos. Si la concentración de poder es absoluta. Correcto. Y si los clientes de algunos de estos bancos y de estas empresas privadas supiesen que están financiando a medios de comunicación que atentan contra la Guardia Civil, contra nuestras instituciones del Estado, pues a lo mejor perdían algún cliente. Llegará el momento que desde estado de alarma contaremos quiénes son esos accionistas de grandes medios como el Diario.es o el Grupo Prisa, porque al final van de capitalistas, algunos de esos empresarios, van por los barrios más caros de los barrios Salamanca dándonos palmaditas y luego cuando se les pide ayuda, pues prefieren financiar a los enemigos de España, los preescolares y compañía. Vamos a escuchar lo que ha dicho el rey en este mensaje emotivo a las Fuerzas Armadas y vuelvo con Jano. No quiero terminar este mensaje, estas palabras, sin enviaros a su vez un mensaje a vosotros de esperanza y confianza en nuestro futuro. Estamos superando la crisis sanitaria más importante de nuestra historia reciente y aún quedan por superar tiempos difíciles, tiempos que nuevamente nos ponen a prueba. Pero somos un gran país que encara siempre de frente las dificultades, por importantes y graves que sean, y las sabe vencer. Quiero deciros también que me siento muy orgulloso de la profunda identificación del pueblo español con sus Fuerzas Armadas, que en esta situación, más que nunca, las ha sentido como suyas y a su lado. Jano, ¿crees que el rey debería tomar el timón, debería tener una presencia más activa? Hemos visto como Televisión Española le silenció el otro día, ellos dijeron que era un error técnico durante un homenaje a las víctimas del COVID-19. ¿Crees que no aparece más porque tiene miedo a salir en la foto y que le disparen desde Moncloa con filtraciones? ¿Está agazapado el rey? ¿La población pide su salida? ¿O cómo valorarías tú el papel que debería jugar ahora el jefe del Estado? Bueno, pues es que el jefe del Estado, como comentaba Rosa, sí que ha estado haciendo en este caso el rey muchísimos actos. En total, hasta el día de hoy, 162 actos ha hecho la Casa Real en relación con esta crisis del COVID-19. Lo que pasa es que ha sido silenciada por los medios de comunicación. Aquí lo que se trata es intentar vilipendiar la figura del rey y que todo el mundo acabe detestándolo, o bien por activa o por pasiva, su figura, porque en realidad es el último bastión que nos queda en España. Yo siempre lo digo, yo no es que sea monárquico per se, pero en un país como España soy el más monárquico del mundo, porque sin duda la figura de Su Majestad del Rey, más allá de tener una figura de neutralidad y por supuesto una figura de estabilidad en un país tan inestable como suele ser siempre España, no es una cosa de ahora, sino que viene a lo largo de nuestra historia, Su Majestad del Rey es el último pilar que les queda a esta gentuza para erradicar por completo el régimen del 78, que tiene muchísimos defectos, yo los digo siempre, no es un régimen perfecto, por supuesto que no, pero que olvidan los españoles, muchos que hayamos nacido en esta libertad que nos otorga la Constitución, que es el periodo de progreso unido a libertades más longevo de la historia española, que se dice pronto, que España no es una historia de hace 100, 150 años. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente los problemas que tiene esta Constitución se tienen que resolver, que son muchos, entre ellos la independencia judicial, que no existe, más bien es una partitocracia en lo que habitamos, pero de ahí a querer destruirlo todo, que es lo que pretende este gobierno para instaurar una Constitución, que ya me da igual cómo la quieran llamar, que está básicamente copiando a lo que ha sido estas repúblicas bananeras, pues bueno, el rey desde luego que es el enemigo a batir. Y repito, son 162 actos los que ha hecho la Casa Real, completamente silenciados. Y respecto a lo que tú decías de las filtraciones, el rey, por ejemplo, renunció a esa futura herencia de Juan Carlos I y además fue el primer rey que a su propio padre, el rey emérito, le retiró la asignación salarial con la que contaba. Entonces, bueno, desde luego que un hijo que se enfrenta a su padre por España, a mí Su Majestad el Rey, ya te digo, me merece todos mis respetos y desde luego que siempre hay que estar apoyándolo en estos momentos tan críticos que está atravesando España, porque como repito, es el último bastión. Si cae el rey, ya no tenemos nada que hacer. Cristina, está siendo cobarde el rey, pues es curioso, cuando hacen los actos de proclamación, los distintos actos en la Casa Real, yo no he ido, ¿no? Porque a mí no me invitan, curiosamente, a pesar de que defendemos la monarquía, pero a esos actos van periodistas que directamente están atentando ahora directamente contra la Casa Real. Está siendo cobarde el rey, tienen miedo a los medios de comunicación, tienen miedo a Moncloa. ¿Qué le pasa? Porque yo sí que necesito que él, como jefe del Estado que me representa, tome el timón ya, porque este gobierno nos lleva al garete.
Bueno, a mí también me encantaría que tomara el timón, pero yo creo como Rosa que el rey tiene demasiadas limitadas sus competencias y que al mismo tiempo, por lo que ocurre es lo que está ocurriendo con su padre y esa renuncia a la que ejemplarmente renunció el rey, pues no tiene una situación demasiado boyante en este momento. Ahora, yo lo que creo es que es el único pilar de esta nación que sí debería de permanecer haciendo exactamente lo que está haciendo hasta ahora. Y es representando perfectamente a un país que mayoritariamente está con el ejército, con sus fuerzas y cuerpos de seguridad y con su rey, ¿no? Recordemos que él es ese máximo representante de nuestro cuerpo, de nuestra institución militar. Y yo no tengo ahora mismo un pero que ponerle al rey. Yo creo que es el máximo objetivo de este gobierno y yo lo que espero es que siga marcando las diferencias frente a unos zánganos que están en las instituciones, frente a políticos que bueno, son susceptibles, todos ellos, creo que menos Nadia Calviño, de enfrentarse a un escenario penal nada halagüeño. Hay que decir que hay malestar en el ejército por su política, que no nos arrastren a disputas partidistas. Está claro que hay mucha incomodidad tanto en el ejército como en todas las fuerzas de coerción del Estado por estas injerencias. De hecho, ha habido protestas hoy a las 8:30 frente a los cuarteles para pedir la dimisión de Marlaska por esos ceses. Pero cambiando de tercio, Rosa, hoy volvemos, bueno, primero, y quería felicitar a las Fuerzas Armadas y vamos a dar este vídeo en homenaje a ellas, que no se me olvide. Vamos a ver el vídeo de homenaje. A mí se me ponen los vellos de punta viendo este vídeo, pero te quería leer un titular ya yendo a la desfachatez de este gobierno, a las negligencias. El gobierno Sánchez borra 4.898 contagiados de las estadísticas y traslada el caos a los datos de la Organización Mundial de la Salud. España es el único país del mundo donde ha habido muertos que han resucitado y resucitados que han vuelto a morir. ¿Qué te parece este vaivén en las cifras? Está claro que nos están tomando por tontos y están maquillando las cifras, pero solo hay que comparar las cifras de muertos del año pasado con las de ahora y ver que un accidente de tráfico no ha tenido nada que ver con ese repunte de muertos. Bueno, es la actitud desvergonzada de este gobierno dirigido por un psicópata que para moldear la realidad a su gusto, pues cada día cambia el sistema de recuento tanto de víctimas como de contagiados. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que no les cree nadie. No es que no les creamos ya en España, por supuesto, que es el gobierno con mayor grado de desconfianza de toda la historia, sino que no nos creen en ningún lugar del mundo. Es que hay muchos países europeos cuyos medios de cabecera de comunicación más importantes, me estoy acordando ahora mismo de Alemania, el otro día que vi una referencia en este sentido, que cuando dan los datos de COVID de los países de la Unión Europea, no da los datos de España y dice expresamente con un asterisco: no damos los datos de España porque su gobierno no es fiable. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, ellos, el gobierno de la pareja tóxica de Sánchez e Iglesias, hacen todas las trampas que pueden para ocultar la realidad, pero desgraciadamente para nosotros, no para el gobierno, la realidad es brutal. Hay, yo qué sé, más de 40.000 muertos por la COVID en este momento. En algún momento se sabrá, porque la verdad termina por saberse. Hay miles y miles de ancianos que han seguido muriéndose en las residencias desde que salió Iglesias a una rueda de prensa a decir que él era el mando único, y es lo único que ha hecho, decir que es el mando único y dejar morirse a todas esas personas mayores, a nuestros mayores, en silencio y sin permitirles ni siquiera ser llevados a los hospitales. Bueno, tratan de maquillar la realidad, no solamente porque son personas sin honor y sin vergüenza, sino porque están tratando de terminar de este proceso, y ellos están en su escalada
en su escalada electoral. Es lo único que a ellos les importa. Pero no tenemos que perder la perspectiva, porque me ha parecido que nos quedábamos antes con lo de las instituciones, la Jefatura del Estado, la Guardia Civil, la Abogacía del Estado, todo esto, pues nos quedábamos con una especie de tristeza y de resignación, no hay nada que hacer. Oiga, sí hay que hacer, O sea, quiero decir que esto lo están intentando, pero no tienen por qué conseguirlo. Yo creo que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos que rebelarnos y tenemos, en fin, muchas capacidades para rebelarnos. O sea, para nada está todo perdido y para nada tenemos que pensar que los jueces han entregado la toalla, que la Guardia Civil, la policía, todos los demás funcionarios del Estado han tirado la toalla. No, en modo alguno. Nadie, o sea, hay algunos que han tirado la toalla. Hay, desde luego, un gobierno que se comporta despóticamente, pero hay millones de españoles y, desde luego, miles y miles de ciudadanos con responsabilidades en la administración que están dispuestos a seguir siendo nuestros escudos, los escudos de la democracia. Los jueces también. Ahora que ha vuelto a hablar de Guardia Civil, me pasa un titular: el plan de Iglesias es unificar la Guardia Civil y la Policía Nacional para relegar a los mandos de la Benemérita. Y también vamos a dar un total de su mujer, la excajera del Saturn, Irene Montero, que es ministra de Igualdad, sobre esa insubordinación de la Guardia Civil, porque parece ser que este gobierno socialcomunista quiere proseguir en su purga. Vamos a escucharlo. Lo que la gente necesita son políticas y creo que en eso este gobierno y en particular el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lleva haciendo un trabajo todas estas semanas encomiable y, por otra parte, muy pocas veces visto en la historia de nuestro país. Llevan semanas llamando a la insubordinación del ejército, diciendo que el ejército debería actuar, diciendo que este es un gobierno criminal e ilegítimo. Creo que no es incompatible decirle unas verdades a la cara a sus señorías de la extrema derecha y con hacer políticas que puedan mejorar la vida de la gente. ¿Cómo te queda, Jano, cuando ves a la mujer de loando la labor del vicepresidente del gobierno? Suena un poco a chiste, ¿no? Que bueno, pues tienes 18.000 muertos en la espalda y ya se han presentado querellas de familiares que tenían a sus seres queridos en los centros de mayoría y que han muerto como chinches desde que este hombre asumió el mando, sobre todo. Bueno, pues esto es como el matrimonio, como los Ceausescu, ¿no? Nicolás y Elena, cada uno decían que todos eran maravillosos uno al otro, biológico y normal. Pero bueno, yo creo que Irene Montero, tú le llamas ex cajera. Yo creo que eso es un exceso, incluso para Irene Montero, pues creo que estuvo un rato, un par de mañanas, tampoco llegó a mucho más. Pero lo que están intentando hacer es proyectar en la oposición lo que ellos están haciendo, que es dar un golpe continuo a las instituciones y al Estado democrático en el que está España. Que esto se ha hecho siempre. O sea, esto no es algo nuevo. Esto de acusar a la oposición de golpista mientras tú estás perpetrando el golpe, lo ha hecho su admirado Hugo Chávez, lo hizo en su momento los peronistas, lo hicieron también los nazis en su momento. Decían los alemanes, miren que nos queman el Bundestag los comunistas, y todo el mundo decía, ay, que iban a dar un golpe de Estado a los comunistas mientras lo estaban dando ellos. En fin, esta estrategia de intentar, pues un poco culpar a la oposición de lo que tú estás haciendo está ya muy vista. Yo creo que no tenemos que entrar en ese juego porque precisamente lo que ellos pretenden es que no hablemos, y que la señorita Irene Montero, que yo no conozco a nadie, salvo Irene Montero y Pablo Iglesias, que por mucho que lo intentan arreglarse, intentan estar un poco a la altura, no lo consiguen, es una cosa grotesca el aspecto que siempre producen. Lo que están intentando ocultar es que el señor Iglesias es el responsable de los 18.000 muertos que sepamos en residencias, porque era él el máximo encargado desde el 17 de marzo de conseguir darle todo tipo de material a las residencias para evitar eso. Entonces, bueno, yo creo que no hay que entrar en el juego de esta gente, que son muy hábiles. La verdad es que las cosas como son a veces es difícil, yo mismo lo reconozco, porque claro, ante tanta desfachatez, pues en fin, uno no es de piedra y evidentemente salta. Pero yo creo que ese es el juego que ellos quieren, que bajemos al barro y que nos dediquemos a este tipo de disputas, y en realidad no, yo creo que tenemos que estar por encima de eso y recalcar sin cansarnos todos los días que el señor Pablo Iglesias de momento tiene 18.000 muertos a su chepa. Entonces esta es la realidad. El otro día comentabas en Twitter que, claro, mientras en España registrábamos curiosamente un muerto, en Italia había 70. ¿Qué está pasando en España? ¿Que están resucitando los muertos por COVID-19? ¿Por qué este descontrol en la cifra? Pues el relato, Javi. El relato ahora tiene que ser que España no sea el país que sea el número 1 por millón de víctimas por millón de habitantes. Entonces, claro, si tú quieres ganar ese relato, como no empieces a manipular las cifras ya de forma descarada, es que no te da tiempo. Porque desde luego que España las cifras asustan. Y aún así, incluso con esta manipulación que están haciendo, tampoco les está saliendo muy bien. Creo que están esperando a ver si Brasil empieza a empeorar.
Luego también Reino Unido han visto que ha bajado la marcha a la velocidad en la que estaba produciéndose las víctimas. Entonces el relato es ese. El relato es que España no sea el país del mundo con más víctimas por millón de habitantes, que lo es de facto, ¿no? Pero con los informes Momo y aparte todas las cifras que, por ejemplo, en residencias que han comunicado Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León, solamente sumándolas, por mucho que no las meta Sanidad en el conteo oficial, ya somos el primer país, ¿no? Pero bueno, el relato consiste en eso, que oficialmente aquel que se crea los datos del Ministerio de Sanidad, que es imposible cómo va a tener un muerto España, mientras Italia tiene 110 el otro día 70, va fluctuando entre 70 y 100, ¿cómo España va a tener un muerto? La verdad es que vamos. Pero bueno, como es escándalo tras escándalo, lo que están consiguiendo hacer es que sea imposible abordarlos todos y de esa forma pues esto se va escapando. Yo creo que también esto ya es un problema de la sociedad española. En España la gente tiene unas ganas tremendas de no volver a escuchar hablar del COVID-19 y no volver a escuchar de muertos, porque aquí hemos creado una sociedad infantil, una sociedad estúpida, que esto también pasa en Occidente, pero en España de forma muy particular, que no quiere malas noticias y que prefiere habitar en la mentira porque le reconforta, aunque sepa que es mentira lo que le están contando, le reconforta pensar que de verdad en España ha habido un muerto en las últimas 24 horas. Pero bueno, eso ya es un problema que tenemos como sociedad. Cristina, tú ahora que se te ha parado la actividad económica brutalmente, eres autónoma, ya han aprobado esta renta mínima vital, la paguita, pero el gobierno, claro, ha dejado en el aire 14 lagunas sobre la aplicación de la renta mínima, entre otras, los ajustes con la comunidad autónoma. ¿Qué va a pasar en el País Vasco? ¿Va a haber doble paguita? Ahora le preguntaremos a Rosa Díez. La transferencia de la gestión, ¿quién la va a ejecutar? ¿El ayuntamiento? ¿El gobierno? Las vías para solicitarla, ¿qué van a hacer los sin techos? Porque si solo se puede solicitar, si no se puede solicitar presencialmente, el que no tenga un ordenador, el que no tenga un teléfono móvil, ¿qué va a hacer? Luego, la saturación del personal de la seguridad social. Estamos viendo cómo hay problemas incluso para cobrar los ERTE, el SEPE está prácticamente cerrado, las vías de atención telefónica están obstruidas, el dinero no va a llegar el 1 de junio como prometían inicialmente, va a haber mucha economía sumergida, porque claro, con una declaración responsable tú puedes decir que no estás cobrando nada, que no trabajas en ningún lado, e incluso el gobierno parece ser que también quiere darle la paguita a gente que esté trabajando. Y claro, y se va a desincentivar la búsqueda de empleo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Tú te vas a apuntar a esa lista de la paguita? ¿Vas a cobrarla? ¿O te corresponden 400 euros, 1.050? ¿Qué te corresponde a ti? No, yo no me voy a apuntar a esa lista de la paguita. Yo he modificado mi actividad profesional a la asesoría que puedo hacer aquí en mi casa. Se ha reducido el tránsito entre comunidades autónomas y se ha reducido también la voluntad de las decisiones que vaya gente pues con un discurso duro, crítico hacia el gobierno. Y yo simplemente pues he modificado eso, ¿no? Lo que quiero decir sobre el asunto de la paga, cosa que llamó muchísimo la atención. Cristina, te has congelado, no sé si tienes problemas de conexión, por si lo puedes revisar. No. Y luego vuelvo a... Sí, pero no, aparentemente está todo correcto, ¿eh? ¿Lo intentamos? Sí, salte y vuelvo a entrar. Voy con Rosa Díez. Rosa, ¿vas a cobrar una doble paguita o no? Porque tú estás empadronada allí en Vizcaya y allí ya tenéis la renta de garantía de ingresos. No, a ver, yo soy pensionista, yo no, en fin. Lo que me interesa de este debate es que, fíjate, se ha hablado tanto, se está hablando tanto y se hablará tanto todavía de esta renta mínima, como la vayan a llamar, que no sé finalmente cómo la van a llamar, que en este momento hay millones de españoles que creen que ya existe. Y dentro de un mes habrá millones de españoles que no habrán cobrado nada, porque todavía le pasará como a la gente que tiene derecho a los ERTE, que hay más de 900.000 que no los han cobrado, que no han cobrado nada, pero creerán que es un problema suyo, que los demás ya lo están cobrando. O sea, el gobierno no tiene interés en pagar, lo que tiene interés es en creer, en que la gente crea que les van a pagar y en mantener esa incertidumbre para mantener a millones de personas esperando que les den algo. Entonces, es una vez más ganar lo que ahora se llama la batalla del relato, que en definitiva es que la mentira se imponga sobre la verdad. O sea, que los hechos no cuenten, que lo que cuente sea la versión de los hechos que da el gobierno. Que lo da el gobierno, efectivamente, porque tiene unos medios de comunicación a su servicio. A su servicio porque hay media docena de empresas que paga a esos medios de comunicación para que estén al servicio del gobierno. Por cierto, esas empresas cambiarán de posición, no porque sus grandes accionistas o tal cambien de posición, no, cambiarán de posición en el momento en que su cuenta de resultados
tenga un problema con este gobierno. De la noche a la mañana, en fin, pueden cambiar de posición y lo mismo que le pasó a Zapatero, pueden ponerse en una posición completamente distinta. En ningún país de Europa, en ninguna democracia, se puede evitar que te llegue un loco al gobierno, un psicópata, un loco, alguien dispuesto a destruir. No lo puede evitar nadie, ninguna democracia, porque la democracia es así. Pero si en Francia, por poner un ejemplo, llega un tipo como Sánchez con Iglesias al gobierno, las grandes corporaciones económicas y democráticas reaccionarían en defensa de los valores de la República. Aquí solo reaccionarán para defender su cuenta de resultados. Así de triste y así de dramático. Jano, como economista, resulta que dice el gobierno que va a calcular que el ingreso mínimo vital le va a costar 3.000 millones de euros al Estado. Estamos viendo como el déficit del Estado subió al 1,78% en abril, tras un desplome de la recaudación del 29%. ¿Va a haber dinero para pagar en la caja? ¿Has analizado las cuentas? ¿De dónde van a sacar la pasta para la paguita? A ver, dinero, Javi, no tenemos ni el último año ni los últimos 11. O sea, España lleva teniendo déficit los últimos 11 años, ¿eh? Que aquí también nos olvidamos que llevamos muchos problemas arrastrados. No tienen dinero, pero bueno, ahora veremos con ese rescate que está por ver cómo se va a determinar, en torno a 140.000 millones de euros que va a recibir España. El coste que dicen será de 3.000 millones de euros, seguramente luego será mayor. Siempre ocurre, cada vez que el Estado dice esto va a costar 3.000 millones, el coste es mayor. Igual que cuando dicen vamos a recaudar con esta subida de impuestos 50.000 millones de euros, luego siempre recaudan menos. Es decir, para lo malo siempre más y para lo bueno siempre menos. Pero bueno, yo creo que lo de la renta mínima en realidad se está jugando también un poco con que están implementando una medida, un poco menos que es un hito histórico, y en realidad estas ayudas que ya existen, que estaban bajo el nombre de subsidios, que los recibe mucha gente, en torno a 400 euros mensuales, eso está aprobado en multitud de comunidades autónomas. Lo que ocurre es que a mí me parece bien, y lo digo de verdad, que la gente que desgraciadamente va a estar en una situación muy dura económicamente se le ayude. Me parece perfecto. Yo con eso no tengo ningún problema. Con lo que sí que tengo un problema es con que estas pagas no van destinadas a que la gente pueda enseguida reincorporarse al mercado laboral. No. Aquí nadie está hablando de esto. O sea, nosotros tendríamos que estar poniendo el foco y decir, vamos a ver, ¿cómo podemos hacer que esta gente que ha perdido sus puestos de trabajo, mucha gente mayor, puedan encontrar trabajo lo antes posible? Y para eso lo que tienes que hacer es tener una legislación laboral muchísimo más flexible la que tenemos. Desgraciadamente no es el caso. Entonces, claro, el problema, insisto, no es la ayuda, porque evidentemente, a ver, habrá jetas que se aprovecharán, que pedirán la ayuda y estarán luego trabajando en B. Eso es lógico y normal y eso pasa en todas partes, en España más que en otros países, pero en todas partes ocurre esto. El problema está en que no se está intentando que esa gente pueda de nuevo reincorporarse al mercado laboral y dejar de ser un rehén del Estado, porque al fin y al cabo lo que son eso. O sea, el Estado te coge como rehén y te dice, ¿usted quiere sobrevivir? No vivir, ¿eh? ¿Quiere usted sobrevivir? Necesita mi dinero. Y si quiere mi dinero, necesita votarme a mí. Ese es el gran problema que tiene la aplicación de esta renta mínima, que bueno, lo llama ingreso mínimo vital, como lo quieran llamar, que al fin y al cabo es comprar votos porque no tienen ninguna intención de que esa gente pueda dejar de recibir esa prestación cuanto antes. Y luego otra cosa también que es muy importante, volviendo un poco a la sociedad española y cuál es nuestro concepto a nivel nacional o de la inmensa mayoría de la población respecto a estas cosas. Mucha gente dice que es indigno trabajar por 500 euros a una jornada pues parcial o temporal. Sin embargo, es digno estar cobrando 500 euros estando en tu casa, porque la gente no tiene tan poco amor propio de decir, oiga, no, déjeme usted trabajar, pues el trabajo dignifica y la gente tiene que ser ambiciosa y decir, bueno, prefiero estar trabajando al principio, como ocurre en multitud de sitios, que empiezas por lo bajo y cobrando muy poco. Pero poco a poco vas ascendiendo. Si nosotros no cambiamos de mentalidad y la gente cree que dice, bueno, como recibo más o menos lo mismo por estar en mi casa que por trabajar, me quedo en mi casa. Ese es un problema también que tenemos, que desde luego, uniéndolo todo, es que este gobierno tiene el campo perfecto para poder hacer lo que quieren hacer, que es instaurar ese régimen socialista en España, que sea ya duradero, pues estilo Argentina, básicamente. La ministra de Educación ha dicho, Isabel Celaá, que defiende reabrir las clases en junio por su valor terapéutico y emocional. Tú has tenido un crío ahí, le has tenido que dar clases en apoyo con su colegio de forma virtual. ¿Qué te parece esta medida? También han anunciado que las terrazas podrán abrir al 75% en la fase 3 y que se podrá consumir en las barras. Está claro, y así lo pienso yo, que este confinamiento extremo de estos días, mirando a los países del entorno europeo que ya han liberalizado ese confinamiento y que la economía va mucho mejor y que no se está disparando el número de contagiados, está claro que ha sido un error, que si hubiesen comprado los test rápidos a las empresas homologadas y no a las empresas chinas, pues no habríamos tenido un repunte de casos
y este confinamiento no habría secuestrado, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y haberla incorporado al mercado económico varias semanas después de que lo hiciese, por ejemplo, el País Vasco por ese peaje que ha pagado el gobierno al PNV por mantener la legislatura. ¿Cómo ves lo que anuncia CELA? Por su valor terapéutico y emocional, pues no tienen vergüenza, ¿no? Porque lo único a nivel educativo que este gobierno ha hecho aprovechando el estado de alarma es cargarse, cepillarse literalmente todos los centros de educación especial de niños y de no tan niños con necesidades especiales que permitían que sus familias pudieran salir a trabajar. Eso es lo que ha hecho este gobierno con respecto a la educación, aprovechando el estado de alarma. Esa es la pedagogía que entiende esta señora criada en las madrasas. Eso es lo que entiende la señora Cela. Pero es más, ¿qué es lo que ocurre con los padres que, estando perfectamente, no habiendo desarrollado la enfermedad, habiéndose hecho el test pagado con su dinero de su bolsillo, no pueden ir a trabajar porque tienen que darle clase a sus hijos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, como es mi caso, o como es el de muchísima gente? ¿Qué es lo que sucede? Aquí no hay paguita, ¿no? Yo no la he pedido, pero a mí me consta que hay mucha gente pasándolo muy mal en este sentido, ¿no? Y estabais hablando de esa paga y es llamativo. Yo puse un tuit el viernes porque yo vi no Ana Rosa, sino la redactora de Ana Rosa, contando las condiciones para recibir esa paga. Y yo no hará falta que ninguno de los beneficiarios de la renta mínima vital lo solicite o haga trámite alguno. El gobierno ya les tiene localizados. Esto está grabado, esto no me lo estoy inventando yo, esto es información y no opinión. ¿Qué significa que el gobierno tiene localizadas a las personas que tienen que recibir esa paga? Pues lo que explicaba hace un momento y perfectamente Jano, que se trata aparte de esos clientes cautivos, que eso que en su lenguaje perverso, en sus eufemismos, siempre han llamado colectivos sociales o agentes sociales, que nada tiene que ver con la gente desfavorecida. Tienen que ver con las asociaciones feministas de locas, tiene que ver con las asociaciones de gender queens no binarios, tiene que ver con comisiones obreras de UGT y tiene que ver con todo esto. Pero que no se equivoque la gente, que existe todavía 1 millón de personas por cobrar el ERTE y 3,5 millones de autónomos que están pagando 200 y 300 euros al mes por no trabajar. Esos vale, no los tiene localizados el gobierno. Rosa, el gobierno una vez más está volviendo loco a los turistas extranjeros, que vamos, si piensa que va a traer algún turista extranjero, tú que supongo que veranearás ahí por San Sebastián, que no hay mejor sitio para veranear en el norte, bajo mi punto de vista, que San Sebastián, también Cantabria, también Galicia, es cierto, perdonen, pero que San Sebastián, sin duda, esa playa de la Concha, pues este año no va a haber muchos franceses, porque el gobierno francés no lo recomienda, porque claro, con este descontrol de España, pero es que ha habido nuevas medidas sobre el turismo. España tomará la temperatura a los turistas extranjeros y baraja hacerles test del COVID-19 en los aeropuertos, lo que llevamos pidiendo algunos periodistas como yo meses antes de que lanzasen esa locura de tener confinados a los turistas extranjeros durante 14 días. Y lo lanzan ahora cuando ya conozco yo amigos míos extranjeros que ya han reservado en Grecia, que ya han reservado en Turquía, en Croacia, en países como Túnez. No sé cómo lo ves tú, este descontrol. Bueno, pues tú lo has dicho, es un descontrol, es continuamente marear a la gente, de forma que la gente ya no sabemos ni a qué atenernos ni cuáles son los criterios para nada. Hace 15 días cada persona que llegaba a España tenía que estar 15 días confinada. Ahora, de repente, se han abierto los aeropuertos y ya puede venir todo el mundo. Hace 15 días había que mantener el estado de alarma como fuera porque, bueno, una sola persona que se moviera podía infectar a toda una población. Ahora, como han decidido abrir, pues desaparecen los muertos, desaparecen los infectados y desaparece todo. Es un gobierno de trileros, es una gente mentirosa permanentemente. En fin, es un gobierno de trileros ante una situación sanitaria y económica brutal, o sea, horrible, la peor que tenemos, dirigida por un sicario de la comunicación, que es Iván Redondo. O sea, que es que la estrategia del gobierno de España en todas sus áreas, desde el turismo hasta la economía y desde luego, sí, también la economía y desde luego pasando por todas las demás, la sanidad incluida, toma las decisiones en función de las instrucciones del sicario que paga Sánchez, que se llama Iván Redondo, que es el que dirige realmente la estrategia del gobierno de España. Por eso aparecen y desaparecen muertos y contagiados según sea lo que va a decidir hacer ese fin de semana en su homilía el señor Sánchez Castejón. Con esto de la paguita que le llamáis vosotros, o de la renta mínima, o de como se quiera llamar, también va a haber un mundo de confusión. Pero hay una cosa que, en fin, que pasa un poco desapercibida y sobre la que yo querría hacer una reflexión.
La renta mínima va a ser un elemento más de desigualdad entre españoles. No solamente porque en una buena medida va a querer ser destinada a comprar voluntades, sino porque también la renta mínima se aplicará de manera completamente diferente en el País Vasco y en Extremadura o en Andalucía, porque habrá dinero distinto y criterios distintos para aplicarla. Como ya la hay ahora con las subvenciones que dan las comunidades autónomas, que en cada comunidad autónoma se llama de una manera, pero que tienen como objetivo lo mismo, dar unos recursos a las personas que no los obtengan por ninguna otra vía. En el País Vasco se destina más dinero globalmente a esa renta mínima que existe aquí, a esa renta de subsistencia, que en toda Andalucía, teniendo, en fin, no sé qué porcentaje, aquí hay 2 millones y poco de habitantes y en Andalucía no sé cuantísimos más. O sea, se destina mucho más dinero en el País Vasco globalmente y desde luego individualmente a cada una de las personas que las perciben. Y los criterios también son completamente diferentes. Y eso va a ocurrir también a partir de este momento, solo que en vez de pagarlo con los recursos que desde luego vienen de todos los españoles, cada una de las comunidades autónomas, además se va a sufragar esas diferencias también con los recursos de todos los españoles. Es una cosa bastante cosa, ¿eh? Jano, Italia reabre totalmente el 3 de junio porque el coronavirus se ha debilitado, dice el presidente italiano, Conte, afirma que el bloqueo total no tiene ya sentido, no se puede tener prisionero a 10 millones de lombardos por 22.000 infectados, pero es que vemos más locuras del gobierno. Sánchez está retrasando el anuncio de la sexta prórroga por falta de apoyo mientras pone en marcha el plan B, que el gobierno quiere prorrogar este estado de alarma, en un día en el que se ha conocido en OK Diario que la Unión Europea avisó a Simón otra advertencia más en febrero de la necesidad de suspender eventos para controlar el virus. Hay que recordar que Simón y Illa cancelaron un congreso de evangelistas por medidas sanitarias y 3 días después alentaron el 8M, ¿no? ¿Que ha sido ya un error el confinamiento? ¿Tú lo tienes claro, que este plan de desescalada del gobierno ha sido un desastre para la economía y también para la salud? Bueno, yo creo que el confinamiento no, porque el confinamiento era inevitable en el momento en el que tú, salvo países como Hong Kong, bueno, países, entre comillas, ¿no? De ciudades, en este caso una ciudad especial administrativa, o Taiwán, salvo esos países que sí que tomaron medidas preventivas y han conseguido controlarlo todo muy bien desde el principio, primero porque saben lo que es la OMS y quién está detrás de la OMS, que por cierto Donald Trump ya ha anunciado que deja de destinar un céntimo a esa organización mafiosa, cosa que es una buena noticia. Y en segundo lugar, que conocían muy bien a los chinos, no se fiaron. El resto de países, desgraciadamente, nosotros llegamos a un punto en el que el confinamiento era inevitable. Y de hecho se han salvado muchísimas vidas por ello, eso es cierto. Ahora bien, lo que es un escándalo es que se esté prorrogando el estado de alarma a estas alturas. El confinamiento, desde hace ya prácticamente 3 semanas, nosotros tendríamos que estar funcionando. Obviamente con medidas, teniendo pues el uso de la mascarilla, sobre todo cuando estás en el interior, distancia social, higiene, en fin, lo que tenemos para luchar contra el virus, que muchos dicen que se ha debilitado. Bueno, puedes leer estudios en un sentido o en otro. Todos queremos, como decía antes, ¿no? La gente prefiere agarrarse a las buenas noticias a pesar de que no siempre sean ciertas del todo. Y bueno, yo creo que en este caso España se está equivocando, pero es que aquí lo que estamos haciendo es alargar todo este proceso del estado de alarma porque de esa forma el señor Sánchez puede tener esos poderes prácticamente absolutistas. Y esto es un problema que hay en España, que ahora mismo nosotros tenemos solo 2 partidos en la oposición, ¿no? Que es el Partido Popular y Vox. Y esto de que el Partido Popular, porque quería comentar sobre las elecciones vascas que has dicho, a mí esto de que el PP se presente con Ciudadanos al País Vasco, claro, ¿cómo te vas a presentar con el aliado del gobierno en unas elecciones? En fin, es bastante complicado que les pueda resultar bien. En la alianza, cuando hacen la alianza, es España Suma, el País Vasco, y que lo intentan también en Galicia, no se sabía que habían pactado por Etarra ni la prórroga del estado de alarma, también hay que decirlo. Yo creo que ese pacto no habría salido si hubiesen conocido las circunstancias de ahora. Bueno, pero lo puede romper ahora, porque también te digo una cosa, Ciudadanos del País Vasco, yo no sé quién lo vota. Yo creo que no lo vota ni la familia de los candidatos del País Vasco de Ciudadanos los votan. Este acuerdo está firmado. Bueno, pero igual que lo firman, lo puedes romper. Vamos a ver, Javi. Aquí a ver, ya los políticos van a ser hombres de honor, que lo que firman es lo que ya lo tenemos que cumplir, ¿no? Escucharemos a ver Iturgaiz en breves segundos lo que nos contará. Él te dirá que sí, que te va a decir, que para eso es político. Quiero cerrar con Cristina Seguí porque resulta que hoy la Junta de Andalucía conocíamos que ha desalojado a Facua, al Facugate, a Rubén Sánchez, que se dedica a estrecharnos en las redes sociales, de su sede de Cádiz tras décadas de uso irregular del local. Hay un montón de locales en la web de Facua, habría que ver quién le paga este local. Yo he hablado con la Junta de Andalucía, le he dicho, oye, ¿por qué seguís dándole subvenciones económicas? Dice, no, es que se ajustan a la legalidad. Ya, pero podéis cambiar la ley, ¿no?
pues resulta que la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos, sigue sufragando pasta a este señor, que ayer vimos cómo, según está contando Alvise Pérez, la ha denunciado falsamente y ha manipulado, según lo que ha contado Alvise Pérez en Cloaca Gate, ayer en Twitter, que fue trending topic, pues hay documentos que se están manipulando. Yo no he entrado al fondo de esa cuestión, no sé ahora mismo en qué punto está, pero si quieres explicarlo rápidamente, Cristina, pues te doy la oportunidad. Bueno, lo primero, yo no oculto mi alegría porque a este señor, que es un mafioso y un extorsionador, se le está poniendo en su sitio. Este señor que se dedica a perseguir a periodistas no afines con el régimen, como a ti o como a mí, como a otros, organizarse para cerrar cuentas en Twitter a través de una red que se llama Redbeard, que están en Telegram y en Twitter y en todas partes, y tú lo sabes. Sí, y ni más ni menos que lo que se ha hecho este señor, pues es un juez, y no el PP ni Vox, ha tomado la decisión de cerrar y cambiar la cerradura a una sede que llevaba durante décadas usando de una forma fraudulenta, porque había sido cedida en precario por la Junta Andaluza a una asociación vecinal en el 84, y esta a su vez se le pasó a Facua de una forma un tanto irregular. Que este señor jamás ha defendido los intereses de los consumidores, que además tiene una forma un tanto irregular de enseñar sus cuentas y de qué afiliados tiene realmente en esa asociación, que es un señor que además lo último que hizo, de las últimas cosas que ha hecho, fue emprender una campaña encarnizada en contra de Tous para favorecer a un platero, que era competencia de la marca, de haber estafado a millones de clientes. Esto es un delito, ¿no? Y preguntarte también, a pesar de los problemas que tiene la wifi, ya me dirás qué compañía es tu compañía de teléfono para no contratarla. También María Gámez, hoy la directora de Guardia Civil sacaba OK Diario que ella no se arrepiente de ser la cuota mujer muchas veces, ¿no? Que se siente orgullosa, ¿no? Ya, pues a mí sí que me daría mucha vergüenza, ¿no? Pero esto sin duda es una novedad, porque las políticas y las defensoras de las cuotas empresariales, nunca les ha gustado admitir que eran, mujeres de cuota, ¿no? Y a mí me da mucha lástima por esta señora, porque probablemente tenga compañeros o compañeras muchísimo más competentes que él, que podrían haber entrado por méritos. Es una asunción y una declaración, está admitiendo que realmente no reúne los méritos, ¿no? Pero como esta señora que hemos visto hace un momento, Irene Montero, que salía de negro y no sabemos si por darse cuenta por fin de que su pareja es un sujeto que guarda durante 3 años material pornográfico de una exnovia y que podría acabar imputado por la juez, ¿no? El único motivo por el que no está imputado de momento es porque Dina Busselham le ha puesto Podemos, le ha puesto Iglesias un periódico financiado y sufragado con dinero público, ¿no? Pues muchas gracias. Ese tipo de feministas que tenemos. Lo que dijo María Gámez es: no me molesta ser una mujer cuota, es más, estoy encantada. A mí lo que me cuentan es que en el gobierno hay algunas presiones para que esta se coma el muerto del cese de Pérez de los Cobos y acabe siendo cesada. Veremos a ver. Esta mujer que llenó el cofre de cámaras de televisión. Eso no lo sabemos todavía. De la revelación de secretos, de ese informe que se pasó a los medios de comunicación afines del señor Marlaska con un argumentario. Eso se lo tendrá que comer quizá Marlaska un día. Quien se tiene que ir es el señor Marlaska, sin duda. Pues nada, te despido, Cristina Seguí. Para la semana que viene confiamos en que los Patreon sufraguen más y te den una buena conexión de internet, porque Yo hoy también. es un desastre. Rosa Díez, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar siempre ahí, por tu valentía. Síganla en sus redes sociales, en COPE, que es perfecto además, con nuestro amigo Carlos Herrera. Y Jano García, muchísimas gracias. Gracias, Javi. Y sobre el Facu decir una frase que es muy interesante, que mediocre y sabiendo arrastrarse uno llega a todas partes, y eso es un gran ejemplo de Rubén Sánchez, ese tipejo. Sí, sí. En breves segundos... ¿El qué? No, que os decía, que es que estáis muy pesimistas, ¿eh? Puedes llegar Rosa, tú nos levantas el ánimo, es verdad. Pero puedes llegar a todas partes, pero bueno, la vida es corta. Javier, ¿puedo leerte la lección 2 de este libro sobre la tiranía? Si es como la tesis fake del presidente, no. No, es muy corto.
Es muy corto Vale, y vale. va para esto del optimismo, del espíritu positivo. Lección Venga. 2. Vale. Depende de las instituciones. Son las instituciones las que nos ayudan a conservar la decencia. Ellas también necesitan nuestra ayuda. No hables de nuestras instituciones a menos que las hagas tuyas por el procedimiento de actuar en su nombre. De modo que elige una institución que te importe, un tribunal, un periódico, una legislación, un sindicato y ponte de su parte. Pues eso. Pues muchísimas gracias, Rosa. Sin duda es mucho más interesante que la tesis del presidente Fey, que yo me la leí en una tarde calurosa ahí en la Universidad de Camilo José Cela. Fui el primer periodista en leerla y un coñazo. Así que muchísimas gracias, Jano García, Cristina Seguí, Rosa Díez. Y en breve segundo, entrevista al candidato del PP a la Lehendakaricha, que viene optimista y que viene con ganas de aclarar si le suma o no esa alianza con Ciudadanos, si los sondeos le dan más escaños de los que tienen ahora, que si no recuerdo mal son 9. ¿Qué perspectivas hay ahora en el PP vasco después de ese pequeño incendio tras la salida traumática de Alfonso Alonso? Si hay unidad y si van a echar a este gobierno del PNV y del PSE, que ha sido un desastre. Se ha visto en Zaldívar, donde hay 2 ciudadanos vascos enterrados, 100 y pico días, como dice Beatriz Fanjul, la diputada del PP, cada día en Twitter, lo recuerda, un abrazo a sus familias. Desastre en la crisis del coronavirus y desastre en este plan de desescalada, que parece ser que ahora las playas vascas se han llenado. Claro, si queréis ir antes de tiempo, que los granadinos, que los de la Costa del Sol tenemos más muertos y más contagiados, pues está claro que algo falla y estáis poniendo en riesgo la salud de vuestros propios ciudadanos. Muchísimas gracias. Pasamos en breves a la entrevista con Carlos Iturgaiz, del Partido Popular, candidato a la Lehendakaricha. Muy buenas noches, ya estamos con Carlos Iturgaiz, el candidato del Partido Popular al Lehendakari, y además un candidato que apareció de la noche a la mañana cuando todo el mundo le daba ya por amortizado y como que pensaba todo el mundo que ya se había retirado de la primera línea política. Decidió volver, además, en uno de los momentos más complejos en el cual el País Vasco empieza a ser un peligroso laboratorio de ideas del nacionalismo, que siempre lo ha sido, pero ahora con la cara descubierta, ¿no? Con Bildu pactando con el PSOE una serie de peajes que está pagando el PSOE al PNV y, sobre todo, en unos años donde se está evidenciando la desastrosa gestión, en el caso Zaldívar, en el caso del coronavirus. Estamos ya con Carlos Iturgaiz. ¿Qué tal se encuentra, Carlos? Hola, muy buenas noches. Encantado, Javier, de hablar con usted. ¿Qué perspectivas tienes en la campaña electoral? Es cierto que es una campaña atípica. De repente llegaste al País Vasco por decisión también de Pablo Casado. Hubo allí no sé si un lío interno, pero sí se quitó a Alfonso Alonso para ponerla a usted. ¿Está ya pacificado el PP vasco? ¿Hay unidad? ¿Van a hacer campaña todos juntos? ¿O sigue habiendo rencillas y resquemores? No, para nada. Yo creo que la coalición Partido Popular Ciudadanos, lo que hemos demostrado en todo este tiempo es que nosotros somos un partido político, una coalición en este caso, que lo que pretendemos y lo que queremos es demostrar a la sociedad vasca que el espacio constitucionalista, el espacio que es vasco y español, que somos orgullosos de ser vascos y españoles, ese espacio tiene que tener el 12 de julio, en las próximas elecciones, ese espacio tiene que tener un resultado bueno. Y para eso necesitamos, como usted decía, la unidad. Y este partido político, sobre todo el Partido Popular, que se ha forjado por sangre, sudor y lágrimas, por toda la historia que tenemos, sabemos que lo importante es que las ideas, el proyecto de este partido siga atenazado, siga firme, siga colocado en la sociedad vasca, como decía anteriormente, y que yo entiendo que los vascos aquí en esta tierra, pues hay vascos que se sienten nacionalistas, socialistas, comunistas, abertzales, pero hay muchos vascos que somos, insisto, vascos y españoles, que queremos a nuestra nación, que es España, que queremos que se defienda la Constitución española, la unidad de España, las libertades de la democracia, y por eso, para ello, remamos todos juntos. Y yo tengo que agradecer a todo mi partido en las 3 provincias que estén junto conmigo, con el candidato de la coalición Partido Popular Ciudadanos, en la misma dirección, con la proa hacia el norte, para ir a buen puerto. Estoy convencido el 12 de julio. Se ha evidenciado la crisis del coronavirus, que el PNV, cuando toca gestionar situaciones dramáticas, lo hemos visto en Zaldívar, cuando llevan numerosas semanas 2 ciudadanos enterrados. Usted ha estado ahí a pie
del Cañón, a pie de ese cementerio, que es una auténtica vergüenza. No hay ninguna cámara de televisión, hay un vacío mediático brutal, las familias están desesperadas y ya como colofón la desastrosa gestión del PNV en la crisis del coronavirus. Está claro que el PNV, en cuanto a gestión, está dejando mucho que desear, ¿no?, en el País Vasco. Mire, el mito de la buena gestión, entre comillas, que se le había puesto al Partido Nacionalista Vasco, se le ha caído. Se le ha empezado a caer, o mejor dicho, se le ha enterrado. Se le ha enterrado en Zaldívar y con todos los escándalos de gestión que tiene adosados el Partido Nacionalista Vasco. Usted está diciendo la mala gestión en Osakidetza, en la sanidad vasca, con la pandemia sanitaria, pero la mala gestión con los autónomos, la mala gestión con los comerciantes, con los hosteleros, la mala gestión con los comedores escolares, la mala gestión con los sanitarios y los médicos, donde le recordarán al señor Urkullu entrando hace pocas semanas en el hospital de Cruces y que le estaban esperando sanitarios vascos y que no le gritaban cámpora, cámpora en euskera, le decían fuera, fuera. Es decir, estaba el señor Urkullu sin duda alguna, completamente contra las cuerdas y está por la mala gestión, porque son incapaces de gestionar bien. Usted hablaba del caso de Zaldívar. Déjeme que le haga una anotación. Mire usted, hoy llevamos 114 días con dos cuerpos, con dos trabajadores atrapados bajo esos escombros. Es un calvario para la familia, es un desastre porque ni tienen información, ni les han encontrado los cuerpos, que es lo único que han pedido la familia. La familia quiere saber la verdad, qué ocurrió. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que ese es un vertedero que nunca se tuvo que colocar ahí, que había productos en ese vertedero, aparte del amianto, que no tenían que estar en ese vertedero, que no fue un desastre natural, sino un desastre por la mala gestión del PNV, donde no había información, donde no había investigación, donde no había inspecciones de ese vertedero. Y como usted decía, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Qué ocurriría si ese vertedero, en vez de estar en un municipio como Zaldívar, gestionado por el PNV, el municipio, la provincia y la comunidad, si estuviera en un lugar gestionado por el Partido Popular? Pues se lo digo yo, tendríamos a las cámaras de televisión abriendo y cerrando los telediarios hasta que no encontrásemos los cuerpos. Los medioambientalistas estarían colgados de las farolas de nuestra casa todos los días. Los sindicatos de trabajadores nos harían escraches y manifestaciones porque hay los trabajadores. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos allí? Que hay una ley del silencio, una omertá, que dicen los italianos. ¿Qué le ha ofrecido el PNV a la familia para que no hable? Porque apenas están hablando. Al principio sí que hablaban, pero yo ya no veo a los familiares hablando. Al menos, corrígeme si me estoy equivocado. No lo sé lo que le habrá ofrecido, pero sí es cierto que lo poco que habla la familia, yo también entiendo a la familia quiere que se le respete, la familia quiere que como le decía anteriormente, que acabe este calvario y que puedan enterrar a sus muertos y que se encuentren a Joaquín Beltrán y a Alberto Sololuce, que son las dos personas que están enterradas en ese vertedero, ¿no? Pero es que la familia tampoco ha tenido el calor del propio Lehendakari, la humanidad. Fíjense, el Lehendakari vive en Durango, que está a 9 kilómetros de Zaldívar. Es decir, en coche apenas 10 minutos, si llegan a los 10 minutos. El Lehendakari tardó 6 días en llegar allí. Y cuando salió de hablar con la familia, encima estaba cabreado con los medios de comunicación porque le hacían preguntas, con la propia familia que cuando ha salido él a los medios de comunicación a hablar del tema. Y insisto, no quieren hablar del asunto, no quieren porque es una de las vergüenzas, como tantas vergüenzas en la gestión que usted decía que tiene el Partido Nacionalista Vasco en esta tierra, porque es un desastre. Yo siempre digo, y es verdad, Urkullu se ha mimetizado, se ha contagiado de la mala gestión de Sánchez. ¿Y sabe por qué se ha contagiado? Porque Sánchez y Urkullu son socios. El Partido Socialista y el Partido Nacionalista son socios en Vitoria y en Madrid. Y no olvidemos una cosa, el señor Sánchez e Iglesias hoy están en la Moncloa porque el Partido Nacionalista Vasco colocó en la Moncloa a Sánchez e Iglesias con sus votos. Preguntarle, ¿por qué el PNV podemos decir que es de los partidos que peor ha gestionado la crisis del coronavirus? Solo hay que ver cómo recibieron en algunos hospitales de Osakidetza al líder del PNV, al Lehendakari, al señor Urkullu, con abucheo. ¿Qué está haciendo mal en la sanidad vasca? Porque yo cuando vivía allí, cuando era corresponsal del Mundo del País Vasco, siempre se hablaba de que la sanidad vasca era la mejor de Europa.
al menos así lo vendían los medios propagandistas, que también los hay muchos, en el País Vasco, y nosotros en estado de alarma los estamos destapando, medios que están recibiendo mucho dinero del aparato propagandístico del PNV. Pues mire, usted preguntaba, ¿qué ha hecho mal? Pues yo se lo digo en un titular. La soberbia nacionalista. Le ha podido la soberbia nacionalista pensar que todo lo que toca el PNV, que todo lo que hace el PNV está bien. Usted conoce bien esta tierra, como bien ha dicho, era corresponsal aquí en un medio de comunicación y sabe que la sanidad vasca, lo que se llama Osakidetza, era una de las joyas de la corona del Partido Nacionalista Vasco y que ellos decían que teníamos mejor sanidad. Me recuerda a los cubanos cuando dicen tenemos la mejor sanidad del mundo aquí en Cuba. Pues el Partido Nacionalista Vasco decía teníamos la mejor sanidad. Y yo le digo, no es que fuera mejor ni peor, era una buena sanidad como es la sanidad española. Pero ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que el Partido Nacionalista Vasco, como Pedro Sánchez, no hizo oídos, no tomó atención de los avisos que se estaban dando desde diferentes organizaciones instituciones mundiales y europeas de la que iba a llegar. Y pongo el ejemplo. En enero, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a finales de enero, y la Unión Europea, en dos informes diferentes, ya estaban avisando al Partido Nacionalista Vasco en el gobierno vasco y al gobierno español, al señor Sánchez, de que venía una pandemia de coronavirus a esta tierra, a la Unión Europea, donde usted pueda localizarlo. ¿Qué hizo el señor Sánchez? El señor Sánchez con esos informes los metió en un cajón y dijo, aquí no hay nada de lo que hablar. El Partido Nacionalista Vasco, socio de Sánchez, insisto, porque hay una corresponsabilidad del PNV en que esté Sánchez en la Moncloa, hay que preguntarle. Yo le he preguntado por activa y por pasiva, ¿usted sabía esos informes? Porque si no los sabía, es grave que no se lo dijera a su socio. Y si usted los conocía, es más grave todavía, porque ha hecho lo mismo que el señor Sánchez, esconderlos en un cajón. Pero a esta gente no le importaba nada, no hicieron acopio. ¿Por qué Portugal? ¿Por qué Grecia? ¿Por qué Chequia? ¿Por qué Alemania estaban mejor en números que en España? Porque cuando vieron que venía esa pandemia y escucharon esos informes de la OMS y de la Unión Europea, empezaron a cerrar restaurantes, espectáculos, comercios, fronteras, universidades, colegios, etcétera, etcétera. Y aquí mandaban a la gente a las manifestaciones coronavirus, oe, jajaja, jijiji. Y eso lo vimos el 8 de marzo. Y teníamos a responsables del gobierno de España diciendo que, bueno, 1 o 2 casos sí llegaban a España. Sí. Y los socios, insisto, el Partido Nacionalista Vasco, que chupa de la teta del señor Sánchez y del gobierno de Sánchez, tendrían la misma información, les estarían diciendo lo mismo y no actuaron con la sanidad. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué hoy, y hay que hacerse esa pregunta, los sanitarios vascos son en el mundo, hablando de un ratio, un porcentaje, los que más han sido contagiados, uno de los que más han sido contagiados, insisto y subrayo, en el mundo? Porque se le mandó a la guerra a los sanitarios vascos sin protección, sin chalecos antibalas, sin balas, sin fusiles. Ellos, mire, hace 2 días me reuní con el gremio de las enfermeras del País Vasco. Se te ponían la carne de gallina, los pelos de punta cuando te estaban explicando las enfermeras de que las pocas EPIs que llegaban aquí al País Vasco, en el manual de instrucciones decían que solo se podía utilizar una vez esas EPIs. Y les hacían ponérselas varias veces porque no llegaba. Y decían, más vale lo que tenemos que no tener. Y tenían que reutilizar y reutilizar y reutilizar. Y donde iban cayendo los compañeros y las otras enfermeras tenían que hacer el trabajo de esas compañeras y compañeros y doblar o triplicar el trabajo porque no había gente para... Eso es la sanidad del País Vasco y eso es la mala gestión del PNV. ¿Ha sido responsable que el País Vasco, por ese acuerdo que tiene el PNV con el gobierno, ese peaje que está pagando el gobierno al PNV a cambio de mantener la legislatura, haya pasado antes de fase en esta desescalada, haya pasado a la fase 1 antes, por ejemplo, que Málaga o Granada, que tenían datos de contagiados y datos de muertos por coronavirus mucho menos? ¿Ha sido responsable o ha sido una locura? No, es sin duda que ha sido una parte del botín. Es decir, el Lehendakari Urkullu necesitaba dar la sensación de que las cosas iban bien en el País Vasco para, entre otras cosas,
convocar las elecciones, porque si no, no podía convocar las elecciones con una situación de pandemia. Dese cuenta una cosa, y recuérdenlo, los dos grandes focos cuando empieza la pandemia en España están en Madrid y en Vitoria. Vitoria, el ratio de Vitoria también es uno de los mayores del mundo, pero del mundo. Y entonces tenían que hacer, en esa parte del botín que le decía que le tenía que entregar Sánchez a Urkullu, tenían que hacer de alguna manera que había una situación de mejora, de normalidad, y que iba en el País Vasco a estar mejor que en el resto de España y se podían convocar las elecciones. Cuando dan la fase 1, yo salí a los medios de comunicación y dije, mire, esto no es la fase 1, esta es la fase 0,5. No nos vengan a engañar, porque nada más dar la fase 1 y convocar las elecciones, aquí empezaron a hacer recortes de lo que era la fase 1. Y provincias, como usted dice, como Málaga o como Granada, curiosamente la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos, a esos que tenían mejores números que Vizcaya o que Álava o que Navarra y La Rioja, gobernadas por el Partido Socialista, les castigan y les dicen que nanainas, que ellos tienen que en el castigo seguir en otra fase inferior. Ha sido así. Esa es también perdón. Pero claro, Carlos, yo veo Instagram y mis redes sociales y veo a mis amigos vascos que están encantados yendo a la playa con normalidad, tomándose cervecitas en las terrazas. Veo un poco de inconsciencia. O sea, ¿teméis que haya un rebrote? Usted está hablando con expertos y profesionales sanitarios que dicen que lo que se está haciendo en el País Vasco, estamos viendo playas atestadas. ¿Va a acabar en buen puerto esto o tiene la sospecha de que no? Hace una buena pregunta porque no solo Carlos Iturgaiz, hay mucha gente preocupada aquí y el propio gobierno vasco ya ha empezado a preocuparse y las diputaciones y están hablando de que estos fines de semana pueden cerrar las playas del País Vasco por la cantidad de gente que ha habido. También eso va en la responsabilidad de la gente. Es decir, miren, ayer, por ejemplo, yo pasaba el transbordador del puente colgante. El transbordador iba lleno de gente, no había un espacio, íbamos todos con mascarillas porque es un espacio, un transporte público, pero no había los 2 metros entre persona y persona, íbamos como sardinas enlatadas. Pero eso que le estoy diciendo se puede repetir y se repitió el otro día en el metro con la afluencia de la gente a las playas, donde iban como también sardinas enlatadas, donde no había el espacio. Bueno, eso son las autoridades. Insisto, las autoridades tienen que hacer, primero, la responsabilidad de la gente, ser consecuente y ser conscientes de lo que está ocurriendo y que hay unas medidas que hay que tomar. Y segundo, las autoridades tienen que también tener a gente para que en los transportes públicos, por ejemplo, que le estoy diciendo, o en las playas, haya servicios de seguridad para que la gente que es irresponsable no entre en esa irresponsabilidad y no ponga en peligro a los demás ciudadanos que quieren ir a los transportes públicos o a la playa para estar en un espacio, como marca el reglamento en estos momentos, con un espacio amplio, que no tengas personas al lado tuyo y que no te vayas rozando en el puente colgante o en el metro, por los ejemplos que le he puesto anteriormente. Vayamos a la desmemoria, algo que me preocupa mucho en el País Vasco, conociendo víctimas del terrorismo. Yo puedo considerar que víctima del terrorismo, ha estado amenazado durante muchos años, ha tenido que llevar escoltas, si no estoy equivocado, intentó asesinarle hasta en 2 ocasiones. Cuando usted ve al PNV, a Podemos y a otra serie de partidos, a Bildu, por supuesto, a los proetarras, firmando un manifiesto en el Congreso hace unos días en favor de la excarcelación de presos, con motivo del coronavirus, con motivo de humanidad, ¿usted cree que hay un acuerdo cerrado, sin luz ni taquígrafos, entre el gobierno, el PSOE, entre Podemos, Bildu y el PNV para excarcelar esos etarras? Porque hemos visto en Pamplona manifestaciones proetarras cuando estaban prohibiendo las manifestaciones de españoles con la bandera de España. ¿Qué está pasando? ¿Hay una hoja de ruta ya para excarcelar a los presos de ETA y que aquí no ha pasado nada y que las víctimas del terrorismo hayan caído en el olvido? Que eso es lo que hay que intentar que no pase nunca, porque han sido un ejemplo de dignidad y de entereza. Hay que entender cuál es el proyecto. El proyecto es el Frente Popular. Y en el Frente Popular están el Partido Socialista, Podemos, el PNV, Bildu y los separatistas catalanes, todos ellos. ¿Cuál es el objetivo de ese Frente Popular y de ese proyecto en estos momentos? Mire, España tiene una pandemia sanitaria, tiene ya una pandemia económica y laboral, pero tenemos también una pandemia política
una pandemia secesionista. Y el señor Sánchez ha cogido el relevo de Zapatero y está creando ese proyecto que yo le estoy diciendo. ¿Cuál es el objetivo de ese proyecto donde están juntos nacionalistas, socialistas, comunistas bolivarianos y proetarras? Es cambiar el régimen de nuestro país, que caiga la Constitución, que caiga la monarquía, que pongan la República y que den la soberanía al País Vasco y a Cataluña. E insisto, y están todos juntos. Y otra parte de ese proyecto es aislar a la derecha y al centro derecha. Dice, que desaparezca la derecha y el centro derecho, y por eso le pone todos los obuses mediáticos, comunicación, gubernamentales, etcétera, etcétera, contra la derecha y contra el centro derecha. A partir de ahí, cuando yo le he explicado, ese es el Frente Popular, ese es el proyecto. A partir de ahí no nos puede sorprender absolutamente nada. Que ahora hayan firmado, por ejemplo, para derogar la reforma laboral en el Congreso de los Diputados Partido Socialista, Podemos y Bildu, es lo lógico. Es lo lógico entre ellos en estos momentos porque, insisto, es parte del Frente Popular y es una tragedia. Porque yo me pongo en la piel de tantos y tantos socialistas en esta tierra, que conozco a muchos de ellos, que estarán abochornados. Un partido histórico, con más de 100 años de historia, que esté pactando con aquellos que no, con el brazo político de ETA. Porque el presidente de Bildu, no nos olvidemos, es Otegi. Otegi es un terrorista condenado. Aquí nos conocemos absolutamente todos. Y que el logotipo del PSOE esté con el logotipo de Bildu. Que el partido del señor Sánchez esté con el partido de Otegi firmando descaradamente. Y para estar unidos, sin duda alguna, esa es una tragedia y un bochorno. ¿Usted cree que el PSOE está traicionando a sus muertos con ese tipo de acuerdos? Completamente. Mira, a mí si me lo hiciera mi presidente de partido, no estaría ni un segundo. Y encima, el día que atentan en la casa de la candidata al Endacari del Partido Socialista y no condena ese atentado en su casa, la propia Bildu, pues ¿cómo lo va a condenar? Pero si son ellos mismos. ¿Qué le dijo Idoia Mendia? Porque usted se solidarizó con ella. Supongo que Idoia Mendia públicamente no ha dicho nada contra su partido, pero estará indignada, ¿no? Espero, no sé. Habrá que preguntársela. ¿Tiene usted la oportunidad? Es cierto que Idoia cocinó con Otegi, es decir, que al final, cuando crías cuervos, al final te acaban comiendo los ojos. Pero a mí me preocupa mucho que es que al PNV parece que no le pasa factura nada. Hemos visto como el caso de Miguel, un caso de corrupción escandaloso, el mayor de la historia del País Vasco, que se cobraron comisiones ilegales, apenas ha tenido repercusión en los medios nacionales, crisis del coronavirus, otra serie de escándalos como el de Zaldívar. ¿Usted cree que en estas elecciones van a conseguir más votos de los que esperaban hace unos meses? ¿Hay oportunidad de desbancar esa coalición que usted está alertando del PNV y el PSE? ¿O el constitucionalismo está muerto en Euskadi, como dicen los que gobiernan en el País Vasco? El constitucionalismo nunca morirá porque el País Vasco es España. Y mientras el País Vasco siga siendo España, y que yo espero que siga siendo tantos y tantos siglos como hemos sido, porque aquí ellos también, el nacionalismo lo que hace es intentar modificar la historia. Nos venden una historia, se inventan una historia. El País Vasco siempre ha sido parte de España y los vascos, junto con andaluces, extremeños o catalanes, estaban en aquellas carabelas descubriendo el Nuevo Mundo, por ejemplo, o en tantas y tantas cuestiones que hemos hecho conjuntamente los vascos con el resto de los españoles, porque siempre hemos sido una nación, una gran nación. Y por eso aquí hay mucha gente que seguimos siendo vascos y españolas que han intentado que desaparezcamos física y políticamente, que por eso nos mataban. Esta misma semana serán los 20 años, se cumplen 20 años del asesinato de mi compañero Jesús Mari Pedrosa, concejal en Durango, que lo asesinó ETA el 4 de junio, precisamente por eso, por ser vasco y ser español y ser del Partido Popular. Pero no pudieron con nosotros. Cuando estos días oíamos tantas y tantas ocasiones la canción, usted se acordará, de Resistiré, del dúo dinámico, esa la pusimos en marcha nosotros, en esta tierra. Además, no solo el Partido Popular, también los socialistas. Cuando los socialistas eran constitucionalistas, ahora se han descabalgado del constitucionalismo y ahora, pues ya lo ve, coleguean con Otegi y firman pactos verbos. ¿Usted cree que el PNV es corresponsable
de la lacra del terrorismo en el País Vasco? El PNV recogió las nueces de los pistoleros de ETA, de ese árbol que agitaba ETA con coches bomba y con disparos en la nuca. Yo lo he dicho tantas y en tantas ocasiones, ese planteamiento que usted ha dicho de que el Partido Nacionalista Vasco ponía una vela a Dios y otra al diablo, cuando les interesaba. Cuando les interesaba, siempre ha jugado a lo mismo. Para el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, los gobiernos de España, gobernara quien gobernara, era un foco donde todo se compra y todo se vende, y lo estamos viendo. Ellos van a por el botín. Y en el tema del terrorismo, nosotros le puedo asegurar que cuando éramos la víctima, y somos las víctimas, encima nos echaban en cara el PNV, me lo decía así Arzayus, a mi propia jeta. Dice, ya está bien de hacer victimismo, Iturgaiz. Yo le decía a Arzayus, que me digas tú eso, cuando yo soy la víctima con todos mis compañeros que nos están matando, recordad la famosa frase que dije, nos matan como a gorriones con chimbera, ¿no? Porque estábamos indefensos, nos estaban matando uno a uno. Yo tuve que enterrar a 7 compañeros en este país y en cambio yo veía que el Partido Nacionalista Vasco tonteaba con los verdugos. Solo hay la demostración de lo que estoy diciendo, perdónenme porque esto era muy importante que se recuerde. Dice, venían a los funerales nuestros los dirigentes del PNV a darnos el pésame y estaban pactando con ETA el pacto, el famoso pacto de Estella, y que en cuanto ya la cuestión después sobre todo de lo que ocurrió en Ermua, cuando ya las aguas se calmaron un poco, firmaron el bochornoso pacto de Estella una vez más con ETA. Y esa es la historia del País Vasco. Usted consiguió, si no recuerdo mal, el mayor éxito electoral del PP vasco en el Parlamento. En el año 1998 fue el segundo partido en el Parlamento vasco, el segundo partido más votado. El PP vasco se puede decir que vivió sus tiempos más gloriosos, los tiempos más negros del País Vasco, con ETA matando, en tiempos durísimos, víctimas del terrorismo, funerales prácticamente a diario, atentados, amenazas, personas con escolta, víctimas, familias rotas. ¿Qué tiene que pasar en Euskadi para que el PP ahora, sin la amenaza de ETA, reafirme su papel y vuelva a tener unos resultados como los que obtuvo usted en el año que mencionaba? No es que tiene que pasar, yo creo que está pasando, que la gente vea que el Partido Popular es la única alternativa. Mire, usted decía anteriormente que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi volverán a repetir, lo he dicho por activa y por pasiva. Quieren estar juntos, necesitan estar juntos. ¿Y sabe por qué quieren y necesitan estar juntos el PNV y el Partido Socialista? Porque ellos se reparten los chiringuitos y las poltronas. Lo están haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Se refiere? A tantas sociedades donde se reparten sociedades, que hay un listado de sociedades que muchas dices, pero ¿para qué sirve esta sociedad en el País Vasco? Dice, pues es para colocar a los afiliados y a los dirigentes socialistas las puertas giratorias, para que usted lo comprenda bien, ¿no? Las puertas giratorias para la gente del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, tantas y tantas sociedades extrañas y no tan extrañas, donde ellos hacen esas puertas giratorias para colocarse todos ellos. Entonces, como eso ocurre en todas las instituciones mayoritarias del País Vasco, estoy hablando Gobierno vasco, diputaciones, principales ayuntamientos del País Vasco, dice, les viene muy bien ese statu quo, el statu quo de tener el poder conjuntamente y repartirse, insisto, los chiringuitos y las poltronas del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Pero claro, el votante vasco, yo tengo muchos amigos en el País Vasco que votan a nivel nacional, o solían votar antes de la llegada del coronavirus, al Partido Popular, y en las autonómicas vascas, ellos lo que dicen, yo voto al PNV porque es cierto que chantajea al gobierno, saca un botín, tenemos buenas autopistas, tenemos buena sanidad. ¿Cómo luchar contra esa mentalidad que usted sabe que está muy instalada en determinado tipo de votantes de la parte más alta del escalafón social del País Vasco, y que muchos se lo dirán? Yo en Nacional voto al PP, pero en Comunidad Autónoma Vasca voto al PNV porque consiguen siempre lo mejor para el País Vasco, ¿no? Más pasta, mejor gestión. Claro, ese castillo de naipes ahora con el coronavirus y con Zaldívar empieza a desmoronarse, ¿no? Pues mire, yo le daría dos cuestiones. Podríamos hacer muchas, pero con dos cuestiones se las voy a comentar. La primera, dice, estas elecciones autonómicas son la primera meta volante para poder echar a Sánchez e Iglesias del gobierno. Es decir, lo que pase en el País Vasco, lo que pase en Galicia, también eso va a generar en el resto de España
una burbuja mediática y comunicativa y electoralmente y políticamente hablando que puede remover y hacer un tsunami, ¿no? Si hay un buen resultado del Partido Popular en Galicia y de la coalición Partido Popular Ciudadanos aquí en el País Vasco, porque, insisto, cuando estamos viendo que la tragedia que está viviendo este país sanitaria, porque nos ha mentido el gobierno de Sánchez Iglesias en la pandemia sanitaria, la mal que lo está haciendo la gestión en la pandemia económica y la laboral que estamos viviendo, eso se puede cambiar y podemos, como decía, ser la primera meta volante en estas elecciones. Y segundo, que es muy importante también, porque como le decía anteriormente, los vascos estamos viendo que se les desmorona la gestión, que es un desastre de gestión y que el Partido Nacionalista Vasco, en esa lamentable, desastrosa y caótica gestión que está llevando a cabo, dice, el único partido político que no tiene relación con esa desastrosa gestión de ellos es el Partido Popular. Somos la alternativa en el País Vasco, porque mire, con Podemos el PNV ha aprobado los presupuestos. Con Bildu el PNV está elaborado, y cuidado a lo que le voy a decir, porque esto saldrá dentro de poco otra vez, lo sacarán a flote otra vez los nacionalistas. El nuevo estatuto que quieren hacer en el País Vasco para que haya vascos de primera y de segunda, y para hacernos la vida imposible a los que no somos nacionalistas y abertzales en esta tierra. Y eso lo está negociando el Partido Nacionalista Vasco con Otegi. Y eso, insisto, va a ser en la próxima legislatura una de las piezas claves y fundamentales. Y por eso, para que eso no aflore, para que no nos vuelvan a intentar echar de nuestra tierra, que a muchos lo consiguieron, tuvieron que coger las maletas y marcharse del País Vasco, cientos de miles de vascos, que lo estarán escuchando y se acordarán, ellos y su familia, de lo que lo estoy diciendo, para que eso no vuelva a pasar. Aquí hay un espacio, como le estoy diciendo, que es el del Partido Popular, que tiene que empezar a cambiar las cosas y que el Partido Nacionalista Vasco no se sienta cómodo con el Partido Socialista, con Bildu, con Podemos, para hacer lo que quiere el PNV, que, insisto, es mal gestionar, pero sobre todo hacer estatutos que vayan encaminados a más soberanía, a la autodeterminación, hacia la independencia, junto con el otro brote soberanista y nacionalista que está en Cataluña y que está coaligado. Mire, no se olvide nunca usted que esto es una carrera de relevos en el nacionalismo y en el secesionismo. Empezó Ibarretxe, llevaba el relevo, se lo cedió, le salió mal, porque estuvimos todos los españoles conjuntamente unidos para no permitirle lo que pretendía Ibarretxe y el PNV en aquel momento, que era la independencia en el País Vasco. Ese relevo se lo ha pasado en esa carrera de relevos a Cataluña. Ahora ellos llevan el relevo, pero cuando vean Cataluña que no les salen las cuentas o que no sale el proyecto, ese relevo volverá al Partido Nacionalista Vasco y a Bildu a esta tierra. Y ese relevo es ese estatuto que están ya preparando, que lo tienen cocinado y que en estos momentos, como es las elecciones, no le interesa al PNV sacarlo, pero lo sacarán. Acuérdense lo que le digo. Sí, la supresión del concierto vasco, el cierre de la ETV. ¿Usted no cree que en estos momentos de crisis económica es un poco injusto, ¿no?, que haya los vascos que tengan un concierto económico más favorable que los que tienen otras comunidades autónomas? ¿No habría que asumirlo? Pero el concierto económico no hay que verle como una injusticia, como una diferenciación. El concierto económico vasco está recogido, además, por las disposiciones adicionales de la Constitución. Es decir, el concierto es constitucional. Constitución es una parte de España. No hagamos, porque fíjese, la propia Unión Europea, hace años, una de las personas que más trabajó y luchó en favor de ese concierto económico es un hombre que no es dudoso, y es Marcelino Oreja Aguirre, tío de Jaime Mayor Oreja, que fue impulsor, defensor del concierto económico, porque esa es una parte de la historia de España y es una parte, como le digo yo, recogida en la Constitución. Si somos constitucionalistas, si defendemos la Constitución, sin duda alguna, la Constitución no es me gusta esto o quito esto, como pretenden algunos, sino que la Constitución es la carta magna de todos los españoles, que hay que acatarla, respetarla y además defenderla. Sí. Y en el segundo tema que usted me decía, era ¿perdón? La ETV. ETV, mire, ETV es uno de los escándalos de los miles de millones que se gasta en Euskal Telebista para que sea una maquinaria
de proyecto ideológico del nacionalismo y el abertzalismo. Con unas cuotas, por ejemplo, ETV en euskera, estas últimas semanas yo tenía el SARE de NTV1, el TV1 que es en euskera solo, que no llegaba ni al 2%, uno y pico. Era el SARE. Y a usted no le darán ni un minuto de televisión, supongo, ¿no? Pues nosotros vamos, cuando tienen que darnos, pero porque lo mínimo de lo mínimo para decir ha pasado por aquí Iturgaiz, pero pero no es que no nos ve, vamos, estamos casi vetados. Esto es solo para mayor glorificación del señor Urkullu, donde tiene, cada vez que va a un acto, con la ETV a cuestas. ¿Usted la cerraría? ¿Usted la cerraría o la replantearía? Por supuesto que la replantearía. Dice, hay que replantearle, porque además, fíjese, en estos momentos que se está pidiendo una reestructuración de tantas y tantas cuestiones por la pandemia económica y laboral que está llegando en nuestra tierra y en el resto de España, no podremos tener ETV1, ETV2, ETV3 y ETV4, más ETV satélite, 5 canales de Euskal Telebista. Eso no lo tiene ni muchos países de la Unión Europea, tantos canales oficiales de una televisión, no tiene ni televisión española, por ponerle un ejemplo. Y en un territorio de 2 millones de personas, ETV1, ETV2, ETV3, ETV4, ETVSat. Dice, bueno, no hay por dónde cogerlo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una televisión pública que informe, pero que sea plural. Dice, eso no es lo que hay. Nunca ha habido aquí una ETV en las condiciones de las que le estoy hablando y de que le estoy diciendo. Por supuesto, yo lo que quisiera, como puede comprender, es que ETV pues, pudiera ser plural, como me gustaría que Televisión Española pudiera ser plural. Que no lo ves tampoco. Ustedes van en las elecciones de la mano de Ciudadanos. Es cierto que Ciudadanos ahora está pactando con Sánchez, ha prorrogado el estado de alarma, se abre a otra prórroga más. ¿No cree que le resta ahora ir de la mano en Euskadi? Porque ese pacto con un partido que ha pactado con los proetarras, pues ensucia un poco el suyo también, ¿no? Mire, el Partido Popular y Ciudadanos somos dos partidos diferentes. Yo he estado 15 años en el Parlamento Europeo, como usted bien sabe, en Bruselas y en Estrasburgo. Ciudadanos está en el Grupo Liberal y el Partido Popular está en el Partido Popular, el Grupo Popular, que es el mayoritario del Parlamento Europeo, votando tantas y tantas veces diferentes, unos y otros. Y eso fortalece lo que le voy a decir. Nos fortalece que la ciudadanía vea que dos partidos diferentes, que votan cosas diferentes, están unidos. Tantas y tantas ocasiones que nos pide la gente que estemos unidos los partidos políticos. Aquí hemos dejado la mochila de nuestras diferencias para decir que PP y Ciudadanos, por el bien de la Constitución española, por el bien de la monarquía española, por el bien de la unidad de España, por el bien de las libertades, por el bien de la democracia, tenemos que ir unidos. Y entonces, por eso yo creo que fortalece, engrandece esa coalición, porque la ciudadanía va a entender, tiene que agradecer también que lo que le estaba diciendo, que dos partidos diferentes queramos en una tierra tan complicada, porque aquí que no se engañe nadie. Al final el objetivo del nacionalismo es que el País Vasco deje de ser España y que ellos hagan del País Vasco una república como quiere ser el señor Torra para Cataluña. Por lo tanto, tenemos que fortalecer este espacio y que todos los que sean vascos y españoles en esta tierra apuesten por la coalición Partido Popular y Ciudadanos. ¿Hubiese intentado sumar a Vox o Vox plantea iniciativas que son incompatibles con el PP vasco ahora? Yo creo que Vox, ¿sabe? El ciudadano que esté pensando en votar a Vox o el votante de Vox sabe que Carlos Iturgaiz es el candidato de ese centro de derecha que no le va a defraudar en su proyecto. ¿Y por qué le digo? Mire, Vox no ha querido presentar candidato al Lehendakari. Allá ellos. Ellos han decidido que no quieren presentar. Pero ellos saben que con Carlos Iturgaiz y la coalición PP Ciudadanos van a estar muy cómodos, porque yo voy a defender todo, absolutamente todo, lo que defiende una persona que vaya a votar a Vox o que piense o que tenga la duda entre votar a Vox o al Partido Popular. Es decir, yo voy a defender la unidad de España, yo voy a defender las libertades, la Constitución, la monarquía, la democracia en esta tierra. Por lo tanto, pueden estar seguros que van a estar cómodos con Carlos Iturgaiz en la defensa de todo lo que les estoy diciendo. Como también van a estar cómodos aquellos
socialistas, como decía anteriormente, que son vascos y españoles, que tienen la Constitución, que quieren la unidad de España y que se avergüenza y se abochornan con lo que está haciendo el Partido Socialista Sánchez con Bildu. Y también pienso en aquellos que votaban al PP y ahora votan al Partido Nacionalista Vasco porque es un partido de aquí, porque gestionaba mejor, para que se den cuenta que con el PP Ciudadanos seguiremos siendo el País Vasco, seguiremos siendo España y seguiremos siendo Europa, porque es muy importante en estos momentos es muy importante, como le decía anteriormente, tener el colchón de Europa y que nos ayude Europa en tantas y en tantas cuestiones económicas, laborales, con fondos que van a llegar de Europa y que no podemos estar alejados de Europa. ¿Va a haber doble paguita en el País Vasco? Porque en el País Vasco tenéis ya la renta de garantía de ingresos. ¿Cómo van a convivir la paga del gobierno, esa renta, ese ingreso mínimo vital, y con la renta de garantía de ingresos del País Vasco? Muy buena. Lo digo por irme empadronando ya en Bilbao. Muy buena pregunta. Y yo, mire, ayer lo decía. Yo lo primero que quiero es que el gobierno vasco, que va a traer, ellos se están jactando de que se van a ahorrar mucho dinero que se le quita lógicamente a otras comunidades autónomas, pero cuando se están jactando, yo le he pedido dos cosas. La primera, que lo gestione bien, porque ya hemos visto cómo gestionaba la RGI el Partido Nacionalista Vasco durante mucho tiempo. Es decir, con la RGI, similar a lo que se le votó ayer, o lo que aprobó el Consejo de Ministros, la RGI, como usted sabe, siempre ha sido un caldo de controversia y de mala gestión, donde solo se beneficiaban algunos y no iba ese dinero para las familias vascas necesitadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es muy fácil. Yo le he dicho al gobierno vasco, mire usted, como va a llegar un dinero, que aquí usted, gobierno vasco, se jacta de que vamos a tener más dinero, ese dinero que vamos a tener, haga una cosa: complemente las rentas de las pensiones más bajas, complemente las rentas de las viudas, que lo pasan mal con esos sueldos bajos que tienen, y también ayuden y complementen a los autónomos. Es decir, que se reparte ese dinero entre los segmentos, los sectores más desfavorecidos y los que lo necesitan. Unos más desfavorecidos, como le digo, porque tienen rentas bajas, pensiones bajas, y otros por los autónomos porque están con unas dificultades tremendas donde mucha gente no sabe si va a poder aguantar esta pandemia económica y laboral que tenemos encima. Para acabar, la salida de Alfonso Alonso fue traumática. Conociéndolo a usted, seguro, estoy convencido de que le hubiese gustado llegar al PP Vasco de otra forma y haber integrado incluso mejor, que Alfonso Alonso ni siquiera hubiese dejado la política. ¿Usted le integraría a Alfonso Alonso en la nueva estructura del PP Vasco? O sea, ¿le echaría la mano? Yo he dicho que siempre este es el partido de Alfonso Alonso, como es el partido de María San Gil y es el partido de Jaime Mayor Oreja y de Antonio Basagoiti. Es decir, es el partido que lo hemos hecho entre todos, pero sobre todo yo le he dado 4 o 5 nombres. Claro, la gente conoce a Iturgaiz, a San Gil, a Mayor Oreja, a Alfonso Alonso, pero sobre todo los que han hecho este partido, los héroes de este partido, han sido y son los concejales, los afiliados, los que lo pasan muy mal, porque todavía en este país, como dijo una compañera mía, ahora ETA no nos mata, pero no nos dejan vivir y siguen haciéndole la vida imposible por ser del Partido Popular o ser ciudadanos en tantos y en tantos sitios de esta tierra. O vas a un pleno y te insultan, te llaman carcelero, facha, asesino, te amenazan. Bueno, eso no ha desaparecido. Esa es la tragedia de lo que vivimos, lo estamos viendo. Esos son los que nos condenaba el otro día Bildu. Esas juventudes y no juventudes que hacen la apología del terrorismo cuando viene un criminal, un asesino al País Vasco y le reciben con chistu tamboril y le homenajean y se le permite homenajear por parte del gobierno vasco a un criminal. ¿Usted se imagina que a los asesinos de las Torres Gemelas, por ejemplo, en Nueva York, se les hiciera un homenaje en el centro de Nueva York? Bueno, pues a los que han pegado aquí tiros y colocado bombas lapas y puesto la bombona en el felpudo de nuestras casas, aquí homenajes, como le decía, con chistu y tamboril a todos ellos y con la permisividad, que es lo peor, ¿no?, del gobierno vasco y de la justicia en muchas ocasiones. Pues muchísimas gracias, Carlos Iturgaiz, candidato del PP a la Lehendakaritza. Esperemos
que con su voto puedan desalojar ya esta coalición que no respeta ni siquiera la dignidad de las víctimas del terrorismo, que no gestiona bien, como es PNV y PSE. Y muchísimas gracias, volveremos a hablar seguro antes de la campaña electoral y desearle muchísima suerte de cara a esas elecciones que, para el que no lo sepa, para hablar de integridad, si no me equivoco, el que le está llevando la campaña electoral es Iñaki Oyarzábal, íntimo amigo de Alfonso Alonso, con lo cual podemos dar por pacificado ya este PP vasco después de esa semana donde sí que se vivieron momentos bastante tensos. Pues muchísimas gracias, Carlos, y nos vemos pronto. Ha sido un placer, como siempre, y a su disposición cuando usted quiera. Nada, y a las 12 de la noche tenemos un entrevistón a Juan Carlos Girauta, donde hablaremos también de asuntos que competen al nacionalismo, a ETA, al separatismo catalán. Así que les espero a las 12 de la noche con entrevista en exclusiva a Juan Carlos Girauta, exmilitante de Ciudadanos, que se fue por esta deriva del partido de Inés Arrimadas de pactar con el PSOE. Muchísimas gracias a todos. Como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.